Hola, hola. ¿Vos nos estabas hablando a nosotros, Aldo? Todo contigo, todo ilimitado. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional. Todo contigo, todo ilimitado. Hola, 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 hola. Ok, Aldo. Todo contigo, todo ilimitado. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional del Albirroja. Conseguí tus vasos cargando solo en estaciones Shell adheridas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tres Leones, Rey de Cañas. Presentan APF Fútbol Intermedia. Amigos, amigas de Tigo Sports, muy buenas tardes. Qué gusto, qué placer, qué alegría saludarlos. Aquí estamos para este partido en el Parque del Guairá, Villarrica, la ciudad de Guaireña FC, que recibe a Guaraní de Fram. Uno de estos dos ya ha descendido. Uno de estos dos vuelve al torneo de la División B, ya sea en su faceta de Primera B Metropolitana o el Nacional, como le corresponde al Guaraní de Fram. Guaireña depende de sí mismo. Es uno de los 4 equipos que dependen de sí para permanecer. Son 5 en esta jornada que no tienen inconveniente alguno si es que ganan. Uno para subir, otros 4 para no bajar. Uno de ellos es Guaireña. Estaremos explicando todo en detalle, acompañando esta gran jornada maratónica y gigante cobertura para tener con ustedes las emociones de la categoría intermedia. Junto a Carlos Miranda, quienes habla Pedro Pepi Torres, aquí estamos para este compromiso que arranca en poco menos de media hora. Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido a esta transmisión. Pepi, el gusto de compartir contigo, por supuesto, también el saludo a los demás compañeros, a todos los que nos están observando hoy por la plataforma de YouTube de Tigo Sports. Esa es nuestra señal designada para lo que será este partido. Tremenda la cobertura, todo el equipo humano y técnico de Tigo Sports trabajando en la señal principal, Carapeguá Deportivo Capiatá. En la señal 101, Tigo Sports más, Fernando de la Mora San Lorenzo. Sol de América Encarnación en la señal de Tigo Sports 3, que es la 102. Santaní Pastoreo por TV Cable, señal 1, la que anteriormente era conocida como señal institucional. Guaireña Guaraní de Fram por esta señal de YouTube. Ya después en el YouTube de la Asociación Paraguaya de Fútbol, APF TV, Resistencia River Plate y también el partido entre Tacuarí y Rubio Ñu. Ya iremos explicando absolutamente todo. Acá la situación dentro de este partido como tal es muy sencillo. Es muy sencillo hablar de lo que podría llegar a ocurrir.
es sencilla la situación para el equipo guaireño porque necesita del triunfo y ya se desliga absolutamente de todo contra un rival que ya está descendido. Guaireña divide por 2 temporadas, esa quizás sea la ventaja que tiene, porque tiene 74 puntos en 59 partidos. Esta es la última oportunidad donde va a dividir por 2 campañas. Ya a partir del año próximo va a dividir por 3. Ganar sería realmente lo ideal. Es decir, salvarse ganando podría llegar también a dejarle una buena situación o una buena sensación de cara a lo que será el año próximo, ya que a partir del siguiente año sí ya hará esa división un poco más compleja por la cantidad de partidos, por la cantidad de temporadas posibles. Viendo la situación de Guaraní de Fram, fue el primer equipo descendido. Está esperando acompañantes. Guaraní de Fram jugará el año próximo, si así lo desea, el campeonato del Nacional B, siempre y cuando se inscriba. No hay que dejar de lado esa situación. Ya después, y hablando de lo que podría llegar a darse, son 4, en realidad 5, los equipos que dependen de sí para salvarse. Depende de sí el equipo de Capiatá. Depende de sí, esto para ascender por supuesto, depende de sí Guaireña, Fernando de la Mora, River Plate y Sol de América. Los que tienen que cumplir y esperar son los siguientes equipos. Estamos hablando de San Lorenzo, de Tacuarí y de Pastoreo. Pastoreo requiere de 2 resultados, aparte del suyo, para poder permanecer en la categoría. Pastoreo es el equipo más complicado, es el de la situación más compleja, porque tiene que cumplir en el suyo y ya después estar precisando de manos y en plural para poder permanecer dentro de esta categoría. Es la primera vez en la historia al mismo tiempo en donde un torneo de la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene 7 partidos en simultáneo, televisados para más. Vamos a estar, estoy seguro, actualizando el minuto a minuto. Va a ser una locura esta jornada y ya los compañeros del digital y todo el equipo humano de Tigo Sports en la parte técnica también trabajando para que todo esto pueda salir bien. Por ahora, nosotros viendo ya la conformación de los equipos, Guaireña va a salir con el equipo de siempre, es decir, con todo su arsenal, buscando poder seguir en la categoría. Tiene muy buen panorama. De hecho, de todos los implicados es quizá el que se encuentra en una situación un tanto más cómoda, porque hasta perdiendo podría bien seguir en carrera, es decir, seguir en la categoría. Muy probablemente así sea y esperemos que sí, porque estamos hablando de un representante importante del interior del país, con los jugadores haciendo la entrada en calor, con absolutamente todo ya preparado. Esto tiene que arrancar a las 15 horas y no me refiero solo a este partido, sino todos. Efectivamente, Carlos, lo concreto, lo que podemos decir, Guaireña, Fernando, River y Sol de América son los que ganando se salvan. No hay forma de que Tacuarembó y Pastoreo puedan hacer algo. Tacuarembó y Pastoreo no dependen de sí, necesitan su resultado, en el caso de Tacuarembó su resultado más otros resultados, y en el caso de Pastoreo podría haberse beneficiado de derrota de Sol y derrota de Tacuarembó. Si pierden los dos, no hay nada que hacer para Sol y para Tacuarembó, pierden los dos y los dos descienden. Fíjate vos lo que es esto, Sol de América gana y se salva. Sol de América pierde y desciende. Es así, la matemática lo arrastra a esa situación en esta última fecha de la categoría intermedia. Y además nos encontramos con la situación que hoy le atañe obviamente a Guaireña. Aquí Guaraní de Fram va a completar lamentablemente el calendario. Pero Guaireña tiene 74 puntos en 59 partidos hasta este momento. Obviamente que va a jugar en un rato más. Si es que gana llega a promedio 1,283. Se toman 3 decimales para calcular el promedio. Si empata quedan 1,250 y si pierde quedan 1,233. Inclusive perdiendo Guaireña podría llegar a salvarse por el tema de 1,233. Al quedar en 1,233 podría llegar a quedar en paridad con otros equipos y tener la ventaja deportiva. Una curiosidad también que se da en esta última fecha: 6 equipos involucrados, todos los partidos entre sí se han disputado ya. No quedan cruces directos, entonces a esta altura ya podemos determinar todas las diferencias cómo se han establecido. Quién tiene la ventaja, quién no la tiene, qué situación provoca una cosa, qué situación provoca la otra. Allá para las 5 de la tarde vamos a tener definido el panorama. Sí, de hecho, un ascendido y otros 2 descendidos que van a acompañar a Guaraní de Fram. Es así, y de hecho tan solo hay un escenario en donde va a entrar a jugar el segundo criterio de desempate que existe, que es el de saldo de goles. Y después en absolutamente todos ya se da la situación de ventaja deportiva. Entre River Plate y Tacuarembó, si la igualdad fuese en 1,200. Para que eso pase,
River Plate tiene que perder y Tacuarembó tiene que empatar. Evidentemente, lo que haga Pastoreo allí va a condicionar 1 o 2 descensos. Lo que haga Sol de América va a condicionar 1 o 2 descensos. Pero si pasa eso, los dos han ganado una vez en los partidos entre ellos. Han marcado un gol, 1-0 y 1-0 fueron los resultados. Y si eso acontece, la definición se da por el saldo de goles de la temporada 2025. Hoy River tiene -4 y Tacuarembó -9. Como en esa simulación estamos hablando de que Tacuarembó empataría su partido, quedarían -9. Y como en esa hipotética situación estamos hablando de que River perdería su partido, no tendría que perder por más de 5 de diferencia para poder permanecer en la categoría intermedia. De todos modos, más allá de que hay un escenario donde la diferencia de goles define, es claro, sabemos ya cuántos goles necesita encajar River o no encajar para permanecer o para bajar. Es matemático. Sí, de hecho es el único desenlace posible en donde no vamos a estar mirando los resultados entre sí, sino directamente ir hablando del saldo de goles. Muchos escenarios, como bien estábamos repasando, 14 posibles en total de cara a lo que será esta definición. Es una tarde hermosa para la práctica de fútbol, no ha llovido, el clima está estable en absolutamente todos los estadios en donde vamos a tener actividad. Ya los distintos compañeros también instalados, y cuando digo distintos me refiero a absolutamente todos, viendo un poco lo que va a ser esta jornada. Enseguida, Pepi, en un rato más podemos estar haciendo también el repaso de los equipos, podemos estar mirando cómo han sido las campañas de estos dos, pero por supuesto todo eso podría llegar a ser después. Hacemos la pausa, a la vuelta continuamos con la previa de este partido. Tigo Money, girar tiene premios, porque si envías dinero, te vuelven gigas. Girá desde Tigo Money App o en tu punto de venta más cercano y recibí paquetigos para disfrutar. Tigo Money, para todo, para todos. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos en todos los productos. Televisor Win 50 pulgadas, 18 cuotas de 234.000. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos en vivo a través de Tigo Sports, a través de YouTube con este partido. Tenemos 7 encuentros en simultáneo. Arrancará a las 15 la jornada de intermedia para las 5 de la tarde. 2 equipos acompañarán a Guaraní de Fram a una división inferior y un equipo acompañará a Rubio Ñu a la Copa de Primera del año 2026. Tal cual, de hecho, para la primera no vamos a tener novedades. 12 de junio hubiese sido debutante en la categoría si conseguía el ascenso, pero no. La realidad nos va a llevar a la situación en donde Capiatá o San Lorenzo estarían retornando a la máxima categoría del fútbol paraguayo, mientras que en el panorama del descenso, lo más catastrófico a nivel histórico que podría llegar a suceder sería el descenso de Sol de América, porque Sol de América es uno de esos pocos equipos en la historia del deporte nacional que tiene más de 100 campañas en primera, 105 para ser más exactos, pocas en la división intermedia, segunda división, nombres distintos que ha tenido el campeonato de ascenso paraguayo principal, y si llegase a descender, el año próximo jugaría la tercera categoría, el tercer escalón del fútbol paraguayo por primera vez en toda su historia. Es uno de esos campeones que están en una zona compleja, que están en una zona incómoda, mirando los distintos campeones que ha tenido el campeonato paraguayo en términos absolutos. Ejemplo, Cerro Corá, ya desaparecido, Cerro Corá que había ganado el torneo República, que a día de hoy vendría a ser la Copa Paraguay. En aquel entonces el torneo República tenía un estatus similar. También está en el ascenso Presidente Hayes, dicho sea de paso podría llegar a descender hasta la primera C porque está complicado con el promedio en la primera B. La primera Pepi también tiene pinta de que va a terminar exactamente igual que la intermedia,
con la fecha 34, que es la última, jugándose el todo por el todo. Ayer, por ejemplo, el 24 de septiembre no pudo pasar del empate contra Olimpia de Itá, y entonces hay tan solo 5 puntos de diferencia entre el primero, que es por ahora el equipo del 24 de septiembre, y el sexto, que es el 12 de octubre, Itagua, que sorprendió a todos metiéndose en cuartos de final de la Copa de Todos. Yendo a otras realidades, está lo de Sudamérica, como bien estábamos explicando, que podría llegar a integrar esa nómina de equipos que han sabido ser campeones absolutos dentro del fútbol paraguayo fuera de la primera división. Colegiales también está ahí, porque Colegiales, recuerden, había ganado igualmente ese torneo República. Acá la cuestión es muy sencilla, lo de Guaireña ya lo explicamos. Es probablemente de todos los involucrados el que la tiene más fácil, porque hasta perdiendo podría estar manteniendo la categoría. Muy probablemente se quede, tiene un panorama favorable, juega contra un equipo ya descendido, sin desmeritar por supuesto lo que es el equipo de Guaraní de Fram, que intentó reforzarse, trajo a nombres importantes, interesantes para esta segunda parte del año, pero no le alcanzó el combustible y ya se ha quedado relegado, rezagado de toda discusión ya fechas atrás. Y yendo también a otros posibles resultados, hay que ir viendo lo que termine por acontecer con los equipos que dependen de sí, que ganando se estarían salvando en todos los casos, y aquellos que no dependen de sí, que necesitan cumplir en casa, es decir, cumplir, digo bien, con la victoria, ganando sus partidos, y ya después esperar alguna que otra mano. Esos son 3: San Lorenzo por la cuestión del ascenso, Tacuarembó por la permanencia y Pastoreo también por la permanencia, siendo Pastoreo el único que requiere sí o sí de esperar 2 resultados, de la combinación de un mínimo de 2 resultados como para poder continuar. Por supuesto que hay criterios de desempate en caso de una o de más paridades, como ya habíamos hablado acerca de estas situaciones en la semana con Pepi Torres a través de su cuenta en las redes sociales, en donde dejó muy en claro todo, y también habíamos tenido bloques en el noticiero durante la semana, yendo en líneas generales, manejando absolutamente todo lo que podría llegar a darse. Iremos actualizando la situación minuto a minuto, porque conforme los resultados cambien, también van a cambiar las ecuaciones. Efectivamente, aquí estamos para la categoría intermedia en la fecha 30, la última jornada de intermedia de este 2025. Hoy se acaba esta historia, no hay páginas para escribir. Más adelante los equipos tienen que dejar todo en la cancha. Guaireña depende de sí mismo, Guaraní de Fram completa el calendario. Otros 2 equipos van a descender en esta jornada. Un equipo más será participante de la División de Honor del año que viene. Aquí la gente, el público de Villarrica, acompañando en esta tarde calurosa a Guaireña Fútbol Club, que había llegado en 2020 a la división profesional, o al escalón profesional de nuestro fútbol, o a la máxima categoría en realidad, porque ya hablamos de profesionalismo cuando hablamos de intermedia. Pero a lo más alto había llegado Guaireña en el año 2020 y ha tenido que transitar de vuelta el camino de la intermedia en este periodo. Por ahora está consiguiendo salvarse, depende de sí mismo para concretar esa posibilidad en esta tarde de sábado. ¿Haremos otra pausa? Vamos a hacer otra pausa, ¿sí? Una pausa más en esta previa. A la vuelta, los protagonistas, el fútbol, la intermedia por Tigo Sports. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos en todos los productos. Heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 159.000. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El plan que todo lo tiene, Wi-Fi más móvil, más tele. Estamos muy conectados, tenemos todo ilimitado. Ilimitado. Gigas ilimitados para navegar en tu cel y en tu casa, Wi-Fi ilimitado y todo el fútbol con Tigo Sports. Escribinos al 0981-611-611. Todo contigo, todo ilimitado. Seguimos, estamos en el Parque del Guairá para lo que será la continuidad y la definición del campeonato de la intermedia. Guaireña y Guaraní de Fram van a estar debatiéndose entonces en este duelo, en donde el que todavía está peleando por algo es el equipo villarriqueño, el equipo albiceleste.
Ya están los jugadores en la zona de los vestuarios, recibiendo esa última charla, recibiendo la última arenga, sobre todo por el lado del equipo local, que es el que hoy todavía tiene la chance de confirmar su permanencia dentro de esta intermedia, como bien decíamos. Si podemos hacer la mención rápida de los equipos, bueno, hay que decir que Guaireña pone absolutamente toda la carne al asador. Se puede estar hablando de un equipo que ha jugado absolutamente la mayoría de los partidos, con nombres que han sido igual de destacados. Acá lo tienen Alejandro Machuca, Cornelio González, Jorge Mendoza, que es el capitán, Esteban Zamudio, Juan Balbuena, Cristian Paredes, Hugo Portillo, Rosalino Toledo, Antonio Marín, Marcos Sandino y Aarón Mongelos. Por el lado de los suplentes están Marcos Jiménez, Carlos Lito Duarte, Luis Araujo, Osvaldo de Jesús Vázquez, Jaime Peralta, César Núñez y Orlando Benítez. Guaraní de Fram, que va a tener a Ariel Zorrilla, a Thiago Casco, a Ivo Parzajuk, a Bruno Díaz, a José Vera, a Leonardo Galeano, a Jorge Daniel Núñez, a Derlis Benítez, Alberto Mongelos, Lucas Alfonso y Marcos Riveros. El capitán del equipo es Ivo Parzajuk. Los suplentes, Leandro Ramírez, Fernando Viveros, Víctor Adorno, Mateo Ferreira, Martín Aranda, Hugo Espínola y Axel Villas Boa. Ese es el panorama por el lado del equipo. Dirige Roberto Torres. Marciano Rolando Chilabert es el director técnico de Guaireña, que ahora sí, ya va a estar en el banco, recordando por supuesto que por ejemplo en aquel partido contra Rubio Ñu lo había visto desde la zona de las preferencias constantemente su asistente, el profesor Alberto Franco, iba para poder conversar con él y sacar conclusiones claramente. La gente que de a poco va ingresando, faltan 10 minutos para el inicio de este y de los demás partidos. Repito, vamos a estar abordando absolutamente todo lo que vaya aconteciendo en esta jornada. Aquí estamos esperando por Guaireña Fútbol Club, por Guaraní de Fram para esta jornada de categoría intermedia. Tendremos que ir actualizando minuto a minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, porque cualquier tanto podría terminar cambiando el escenario en varias canchas. Hay equipos que ante igualdad entre dos en ventaja deportiva, ante igualdad entre tres no tienen esa ventaja. Es el caso de Fernando, por ejemplo. Fernando, que podría haberse perjudicado si es que tiene un triple empate, podría haberse favorecido si es que tiene un doble empate. Es lo que propone este sistema de definición que la verdad provoca que hoy tengamos un escenario tan atrapante como este, Carlos. Imagínate, o no sé, alguna vez imaginábamos 7 canchas al mismo tiempo pensando en tantas cosas, ¿eh? No, yo en el peor de los casos, 2 o 3 partidos en simultáneo que ya se ha tenido. De hecho, la definición del campeonato de apertura del año anterior había tenido 3 en simultáneo. De este había tenido 3 en simultáneo, cuando Libertad Guaraní y Cerro Porteño tenían chances matemáticas de ser campeones en aquella fecha 21. Y uno hace todo este recuento y se encuentra con que es la primera vez en donde vamos a tener tantos partidos a la par. Gana el fútbol, ciertamente, pero también vamos a estar probándonos a nosotros mismos nuestra capacidad logística y periodística para ir analizando, para ir también debatiendo y claramente actualizar el minuto a minuto, que es lo que termina por importar para saber cuál viene siendo la realidad en ese instante y también cuáles serán los resultados definitivos y cuál será el desenlace final. Hay 14 escenarios posibles, como diría el Doctor Strange. Hay un montón de universos, millones de universos, pero tan solo uno será el real. Efectivamente, aquí está el público acompañando a Guaireña. Aquí está la gente que viste de blanco y celeste el equipo de Villarrica en el Parque del Guairá. Precioso lugar. Esto es sobre ruta nacional número 8. Sobre la ruta número 8. A pocos metros de la conexión con la ruta que va para Guarí. Claro, con el desvío que va con dirección a Paraguarí. De hecho, hay que salir del estadio, ir hacia la derecha sería, después meter el giro para la izquierda si es que vas a ir a Paraguarí. Y la ruta 8 desemboca en la rotonda de Coronel Oviedo, en la ruta 2. Sí, y también tiene conexión de alguna manera con la zona de Cazapá, con el hermoso departamento de Cazapá. De hecho, según dice la gente, es la zona en donde uno más rápido puede circular en Paraguay por la recta. Claro, la recta de San José. Sí, la recta de Cazapá, la que va en dirección a Cazapá, dicen que es una de las zonas en donde uno más rápido puede ir por la particularidad de que no hay nada, hablando mal y pronto. Hablando de intermedia y de estas particularidades, digo bien, de rozar o alcanzar lo que tiene que ver con la llegada a nivel país, esta categoría tiene eso que es muy interesante. Hoy tenemos
un equipo de la ciudad de Fram, del departamento de Itapúa, siendo bien visitante en Villarrica, en Guairá, teniendo que viajar. Tenemos a Capiatá, que se juega el ascenso, que tuvo que ir hasta Carapeguá para enfrentar su partido. Tacuarí y Rubeñú son dos capitalinos. Fernando de la Mora recibe en el barrio Palomar, allí en el Emiliano Gessi a San Lorenzo, Bruno Guyari aquí en Asunción. Sol de América en Villaliza ante Encarnación, el otro equipo itapuense. Pastoreo, que también hizo el viaje para ir a jugar hasta Santaní. Y Resistencia, que en La Chaca, en el Bajo, recibe a River Plate, dos equipos capitalinos, pero de zonas distintas. El famoso barrio River Plate por la ubicación del club, como se le conoce allí en la zona de los Jardines del Quelito, en pleno epicentro comercial de nuestra capital. Y Resistencia, que hace las veces de local en La Chacarita. Tiene eso, 15 partidos donde uno viaja, 15 partidos donde uno juega en casa. La intermedia no es el torneo más largo, porque el más largo es el de la primera B, de 34 fechas. Pero quizás sí el más duro, el más competitivo, el que más desafíos provoca a lo largo de la temporada, probablemente la intermedia. Sí, tal cual. Y uno tiene que entonces hacer siempre esta referencia. Bueno, hay que recordar que Guaireña viene de ganar, de golear justamente River Plate. Hace un rato estábamos hablando ahí de la zona de Muricao, del barrio River Plate, de donde está la cancha de River Plate. William Riquelme metió 3 goles en aquel partido. Pero William Riquelme, que es el goleador que tiene la categoría y muy probablemente sea el goleador del torneo, fue expulsado en aquella oportunidad. Metió 3 goles, tiene 17 dentro de esta intermedia. Él no está para este partido debido a aquella expulsión. Esto me lo acaba de recordar, como siempre, nuestro amigo Marcial López Garcete, de que está siempre prendido el amigo y colega villarriqueño. Aquí están los protagonistas, aquí están los muchachos de Guaraní de Fram, aquí está la gente de Guaireña. El conjunto de Villarrica depende de sí para quedarse en la categoría intermedia. La plaza del Guairá depende de estos muchachos en esta tarde de fútbol. Carlos Paul Benítez toma la pelota, allí van caminando los jugadores. A las 15 puntualmente, los 7 partidos de esta jornada. Guaireña, Guaraní de Fram, Carapeguá, Capiatá, Tacuarí, Rubeñú, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Sol de América, Encarnación, Santaní, Pastoreo y Resistencia ante River. Guaireña, al igual que Fernando de la Mora, Sol de América y River Plate dependen de sí para permanecer. Capiatá, si hace lo propio, será equipo de primera. Así se convierte el panorama en realidad a partir de lo que va a acontecer en los campos de juego. Y aquí estamos nosotros a través de Tigo Sports, a través del canal de YouTube para este partido, junto a Carlos Miranda, las emociones que nos trae la intermedia. Carlos, ¿qué esperar de este partido? Bueno, esperar por supuesto que sea el equipo local, el equipo de Guaireña, el que salga a proponer, el que salga a buscar. Es el más interesado de los dos. Guaraní de Fram tristemente solo está completando el calendario. Con esto no estoy menospreciando y no estoy diciendo que vaya con un planteamiento derrotista. Todo lo contrario, sino que estoy hablando de que Guaireña tiene la necesidad. Carlos Paul Benítez, como bien dijimos, es el árbitro principal. Félix Arzamendia, Lucio García y Víctor Ruiz Díaz serán los asistentes. Todo el equipo arbitral a cargo de lo que será este partido. Y por supuesto, ahora vamos a conocer la disposición del equipo local. Cómo sale Rolando Chilaver para esta oportunidad. Con Machuca, con Balbuena, Portillo, Zamudio, Andino en la estructura defensiva, Toledo junto con Mendoza. Mendoza es el capitán del equipo, Jorge Mendoza, González y Paredes un poco más adelantados, Monjes y Antonio Marín en la parte de arriba. No juega William Riquelme, es el gran ausente que tiene este compromiso debido a que fue expulsado contra River Plate. Por el lado de Guaraní de Fram también vamos a conocer enseguida el 11 que propone Roberto el Tiburón Torres, con Zorrilla, con Casco, con Ivo Parzajú, que es el capitán del equipo, con Vera, con Alfonso en la estructura defensiva, Marcos Rivero junto con Mongelos, Galeano, Núñez también que aparece junto con Díaz y Benítez en la parte de arriba, los dos con este 4-4-2, una estructura clásica dentro de lo que es la división intermedia. La foto entre las autoridades y los capitanes, Ivo Parzajú, el zaguero central por el lado del equipo visitante, y Jorge Mendoza, un conocido del fútbol paraguayo, un ilustre de gran carrera, está por el lado guaireño. Por supuesto, si ingresa Carlos Lito Duarte, el que porte el brazalete será él.
Pero esa es una cuestión, una conversación para la segunda etapa. Aquí estamos para este compromiso. El delegado del partido es el señor Porfirio Ramos y él tendrá evidentemente la comunicación tecnológica para que todo arranque al mismo tiempo. 7 canchas, 6 equipos peleando por no descender, 2 equipos peleando por el ascenso. Un solo cruce entre uno que puede descender y uno que puede ascender. Es el cruce entre Fernando y San Lorenzo. Luego, en todas las otras canchas, equipos que dependen de sí son 4. Guaireña, Sol de América, así como también Fernando y River. Equipos que no, Tacuarembó y Pastoreo. Buscando el ascenso, San Lorenzo y Capiatá en esta última fecha, en la jornada 30 de la categoría intermedia 2025. Y aquí estamos con 7 señales distintas, llevando hasta todos los hogares del país las emociones de la categoría intermedia. Nosotros, a través del canal de YouTube de Tigo Sports, con el partido entre Guaireña y Guaraní de Fram, espera el ok Carlos Paul Benítez. Habrá que estar muy atentos, actualizando minuto a minuto qué pasa en cada una de las canchas. Cada gol puede ser parte de un giro en la historia de todos estos equipos. Hay afirmaciones posibles. River, Fernando, Guaireña y Sol ganan y se salvan. Sí. Sol y Tacuarembó pierden y descienden. Pastoreo ganando se puede salvar o simplemente puede descender y condicionar 1 o 2 descensos más. Claro. Es la realidad. Pastoreo puede irse, pero no quiere irse solo, en caso de que se vaya. Pastoreo puede ganar y descender. Puede perder y salvarse. Así está la cosa. Capiatá, si hace lo propio, será equipo de primera. El escobero que supo vencer a Boca Juniors alguna vez en su historia. Aguardando Carlos Paul Benítez, el ok proveniente del costado de la cancha. Esto va a iniciar, el cronómetro empezará a correr en estos primeros 45 minutos. En el Parque del Guairá, Guaireña y Guaraní de Fram. Sonó el pitazo que enciende la pasión. Hay fútbol, categoría intermedia. Fecha 30, Guaireña y Guaraní de Fram. El equipo albiceleste buscando permanecer otro año más en la segunda división del fútbol paraguayo. El primer balón largo, la pelota a un costado. Allí en la imagen aparecía González, Cornelio González. Este saque lateral que lo hace Thiago Casco. Casco con la pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Thiago Casco con el saque lateral, pelota para Guaraní de Fram, son los primeros segundos apenas del partido. Golpe de cabeza defensivo, iba apareciendo por esa zona el cabezazo del hombre de Guaireña, en este caso Balbuena. Pelota que despeja Parzajú, que en la mitad de la cancha va dominando Riveros. Aquí participa Mongelós, Alberto Mongelós entregó para Galeano, va Leonardo, Galeano soltó para Mongelós, participa Núñez, quiere Mongelós, ataca Guaraní de Fram que quiere encontrar una chance y falta de Jorge Mendoza, tiros libres para el equipo frameño. Bueno, arrancó el partido y Guaraní de Fram es el que toma la iniciativa, al menos en el arranque. Ahí está, la manera en la que va Mendoza a la marca y termina cometiendo la infracción. Por supuesto, ya estamos acá con Pepi Torres y con todos los compañeros a full. Tenemos grupo en WhatsApp, grupo en Discord. Tenemos también a la gente que nos va informando de todo un poco. Son 7 partidos en simultáneo. Realmente es una locura linda. Y acá Guaraní de Fram que va a tener la primera oportunidad del juego. La primera chance será para Guaraní de Fram en línea de remate tanto Marcos Riveros como Derlis Benítez. A ver quién se hace cargo. Se lo dejaron al Chivo. Pasó Benítez, le pegó finalmente. Fuerte, pero sin buena dirección. Pegó en la barrera lateral para Guaraní de Fram que permanece en ataque. Lateral que se cumple, pelota que llega hasta los pies de Núñez. Núñez quiere, insiste, va buscando por esa zona Bruno Díaz. Este no es Batman, pero juega en Guaraní de Fram, lateral para Guaireña. A la par ya se están jugando Tacuarembó y Rubio Ñu, Sol de América Encarnación, Resistencia River Plate, Fernando de la Mora San Lorenzo,
Carapihuá, Capiatá y Santaní, Pastoreo. Así que el agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo y viendo a través de la cuenta de YouTube de Tigo Sports. Balón profundo, iba buscando por esa zona Monjes. La pelota se perdió por un costado. Hay lateral para Guaraní de Fram de salida. 232 espectadores en este momento en el canal de YouTube de Tigo. Y algunas personas que nos van escribiendo también a través del Instagram, a través del Twitter. Claro, la gente que acá pregunta por qué no está William Riquelme. Informamos eso un ratito antes del inicio del partido. Él fue expulsado contra River Plate. Por eso, el goleador de la categoría intermedia no está en esta oportunidad. Es el gran ausente en el equipo de Chilaver. Él es el goleador del campeonato, ¿no? 17 goles convertidos, incluyendo un hat-trick en la fecha pasada. Y vos sabés que ese resultado cambió la situación en la definición si se da entre River y Guaireña, Carlos. Porque en el partido de ida había ganado River, pero Guaireña le propinó una goleada en la fecha pasada. 4 goles. Entonces saca distancia con los goles convertidos si tuviese que resolverse la cosa entre ellos. Balón profundo para que corra por esta zona. Avanza y va Galeano con pelota, tiempo, espacio y panorama. Galeano ante la marca, va por línea final, metió centro, segundo palo. Se pasaron todos. Aparece por esa zona con el esférico Bruno Díaz, centro de Batman. La pelota que le queda en el pecho a Zamudio. Esteban Zamudio. Zamudio no logró despejar completamente y lateral para Guaireña. Definitivamente Guaraní de Fran arrancó con claras intenciones ofensivas el partido, Carlos. Sí, golpeando en el inicio, o al menos mostrándose sobre campo contrario. Bien estabas diciendo la presencia que viene sobresaliendo por ese sector derecho. Nosotros vamos a ir, por supuesto, haciendo todo ese balance. Ojo con la contra, ¿eh? La pelota larga para Cornelio González, define. La pelota que no se mete. Cuidado en el palo. ¿Qué pasó allí con Thiago Casco? Se complicó. La dejó correr Casco. Se complicó solito, insólito si esto terminaba adentro, ¿eh? ¿Cómo le reclaman sus compañeros? Insólito si esto terminaba adentro. Cornelio González, floja salida del arquero. Y ni qué decir la cobertura de Casco, que tenía todo para despejar, terminó pegando en el palo con fortuna. La pelota va al córner, tiro de esquina para Guaireña. Dudo. Y podríamos decir que, por supuesto, no sé si estaba esperando que la pelota salga afuera. Yo no le encuentro una explicación razonable al accionar defensivo. Bueno, primera oportunidad clara del partido. Qué manera de complicarse Guaraní en el fondo. Hay tiro de esquina, se encarga Jorge Mendoza, jugó en corto, se la devuelven a Mendoza que está dentro del área. Mendoza de vuelta para Paredes. El remate que se pierde por un costado, lateral para Guaireña. Lateral para Guaireña, se hace cargo Andino. Andino ya jugó, elevó la pelota. Andino buscando a Cornelio González. Primero Galeano, que bien la bajó. Galeano sale, maniobra, trabaja para Guaraní de Fram. Galeano cambia de zona, cambia de lado. Busca la salida. Marcos Riveros de cabeza, la echó por un costado. Allí avanza el compañero Benítez, retrocede la pelota. Y va jugando desde el fondo Parza Hook. En la mitad de la cancha, busca, quiere Guaraní de Fran, la perdieron. Recupera Guaireña y va por intermedio de Monjes que dispara, abierto afuera. Saque de portería. Bueno, reaccionó Guaireña, entendiendo por supuesto que es el equipo que necesita tener el protagonismo, que necesita manejar los hilos del juego. Acá la transición termina siendo buena, la definición no tanto, pero sí, es la segunda aproximación que tiene el equipo local. Bueno, algunos piden calma, otros más celeridad. Minuto 7 de 90, aparece la bandita también. Todo 0-0 por ahora Miranda, ¿eh? Todo 0-0, estoy todo el tiempo, si me quedo en silencio por un segundo, disculpen que tengo que estar actualizando también los otros marcadores. Aquí va Cornelio González, pica, acelera, gana y va Cornelio, se quiere meter al área, metió centro, segundo palo, golpe de cabeza, desviado afuera. Terminó llegando por esa zona, me parece que era Andino. El cabezazo que se pierde afuera, saque de portería para Guaraní. Sí, de vuelta, tercer ataque del partido y segunda vez en donde Cornelio González se ve involucrado porque es el encargado de tirar ese centro. Bastante preciso, por cierto, pero el cabezazo desviado. Ya se va viendo la tendencia en cuanto al desarrollo del juego de que Guaireña apuesta más hacia ese sector derecho con las incursiones de González en profundidad.
En los 17 departamentos del país existe un banco que es de todos. Te recibe 24/7 con atención personalizada y a la vez te permite hacer todo desde la app de manera virtual. Para estar siempre cerca, impulsándote en todo lo que necesitas. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Galeano recupera la pelota y quiere avanzar. Núñez, despeje defensivo por parte de Zamudio. Levantó la pelota Zamudio. Aquí Balbuena, la bajó bien Balbuena. Trabaja, maniobra y va Cornelio por derecha. Picó González y allí va la pelota larga, el corte defensivo. Oportunísimo por parte de Vera. Vera despeja para adelante. La pelota le llegó a Galeano. Galeano con el esférico. Galeano juega. Entregó para Avatar Núñez. Allí va Núñez. Dejó para Galeano, que se mandó muy bien al ataque. A ver quién acompaña por el medio. Galeano con la pelota. Pica, acelera. Escapó de Rosalino. Mete centro. Galeano. Pelota en el área. Despeje defensivo. Rosalino Toledo. Complementa, rechaza y ahora recibe solo, destapado y con tiempo Monjes. Entrega a Monjes para que vaya Paredes. Partido, el medio del campo. No hay tránsito por allí. Ataca uno y responde el otro. Por izquierda, Cristian Paredes. Poca claridad, mitad de cancha por ahora, Carlos, ¿eh? Poca claridad, como bien dijiste, pero sí Guaireña manejando o intentando manejar la posesión del partido. Y saludo también para toda la gente que nos va escribiendo. Raúl desde Coronel Oviedo dice: saludos a la dupla que mejores datos manejan. Los únicos que explicaron bien cómo está el panorama a la intermedia. Gracias. Usted está haciendo autobombo, Miranda, y yo no le voy a juzgar porque estoy a su lado en esta tarde. Bueno, estamos así. Zorrilla se queda con la pelota, va a salir para Guaraní de Fram. Pedí tu moto Buller en Bristol con los mejores precios del país y sin entrega inicial en cuotas desde 259.000 guaraníes. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido. Además, por todas tus compras participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gol de Resistencia. Está perdiendo River, Carlos. Bueno, con esto River comienza a complicarse, por supuesto a la espera de los demás resultados, porque todavía no hay movilidad en los demás marcadores. El primero en moverse entonces, el de Resistencia. Acá, por ejemplo, la familia de Ivo Parzajuk está viendo el partido, así que también el saludo para ellos. La pelota que le queda a Monjes, entrega para atrás para Portillo, levanta Portillo, al salto va Parzajuk, ganó en las alturas. El hermano de Kevin es Ivo Parzajuk, que también hizo inferiores en Olimpia. Pelota larga para Galeano, que va por izquierda. Galeano va a encarar y se quiere meter al área. La finta de Galeano, soltó para atrás para Núñez. Tiene panorama, le pega a Núñez. Impactó en Rosalino Toledo. De vuelta Núñez con la pelota. Núñez prepara el centro, apunta, mete la pelota, zona caliente. Machuca en las alturas, se queda con el esférico. No subió al tanteador el gol de Resistencia, Carlos. Bueno, entonces hubo una situación que hizo que esto se tenga que invalidar. Acá está de vuelta la repetición del centro, que quedó en manos de Alejandro Machuca. F5 correspondiente, todo sigue 0-0 entonces. Todo está 0-0. ¿Y usted me cuenta, cuando ya pasaron 10 minutos, cómo está la cosa en este momento? Está subiendo Capiatá, eso seguro. Sí. ¿Quiénes están bajando, por favor? Absolutamente todo sigue igual porque de momento Pastoreo y Tacuarí están perdiendo la categoría. Avanza y va Mendoza con buen panorama. Quiso entregar por izquierda, busca Paredes. Mendoza de vuelta, espera por este lado Marín. Pelota para Antonio Marín dentro del área, mete centro. Marín en zona caliente. Terminó despejando con lo justo de manera muy oportuna Alfonso. La pelota al córner, tiro de esquina para Guaireña. No fue buena la cobertura de Thiago Casco, el número 4 que tiene Guaraní de Fram ahí, que quizá no cooperó tanto dentro de la marca en esta última, pero sí Guaireña está encontrando mayor cantidad de oportunidades sobre ese sector derecho y me está gustando la movilidad precisamente que ya había marcado anteriormente de Cornelio González. Si bien él acá no tuvo tanta participación, sí que fue clave a la hora de arrastrar un poquito la marca y de poder generar ese espacio para que se pueda llegar a aprender ese pase en profundidad. Ojo con el córner, se viene Jorge Mendoza. Mendoza meterá la pelota a la zona caliente. Mendoza y el servicio de esquina. Golpe de cabeza desviado por parte de Balbuena. La pelota sigue dentro de los límites de la cancha. Gana Balbuena. Entregó para su compañero de saga que es Zamudio. Falta de Alfonso. Tiro libre para Guaireña. Vamos a confirmar si hay gol del campeón, ¿eh? Bueno, estamos a la espera, por supuesto, de que eso se pueda llegar a confirmar. De momento no tenemos esa actualización. También podemos hacer la invitación a que la gente en el chat de YouTube, porque ya está habilitado el chat de YouTube ahora sí, para que las personas nos puedan estar dando una mano de cómo están los demás partidos. Esta actualización que se tiene que dar en tiempo real.
agradecimiento, por supuesto, a todos los que nos van siguiendo y acompañando. Estamos esperando, estamos aguardando para ver si se confirma el gol de Rubio Ñu. Vamos a confirmar también si hay gol de Sol de América, ¿eh? Epa, Sol de América que con la victoria estará salvándose pase lo que pase. Tiro libre que se cumple, pelota al fondo. ¡Gol! De Guaireña, el cabezazo de Portillo, ganando en las alturas. Hugo Javier Portillo. Un tiro libre flotado, suave. El panorama ofensivo terminó siendo mejor para que Portillo de esta manera conquiste en las alturas, gana ante Parsajug, la pelota en el fondo. Gol de Guaireña que por ahora permanece en intermedia. Guaireña está ganando 1-0. Bueno, Guaireña está ganando y con esto se salva. No le va a importar los demás resultados, no importa lo que pase en los demás escenarios. Guaireña será equipo de intermedia. Perfecto, precioso el centro de Jorge Mendoza y por supuesto ya después es también mérito de Hugo Portillo, que consiguió anticiparse, que consiguió, no voy a decir saltar, pero sí anticiparse entre dos jugadores. Uno de ellos era Parsajug, justamente ahí los involucrados dentro de esa zona defensiva de Guaraní de Fram, que no está respondiendo quizá de la mejor forma. Guaireña aprovecha esto y lo está ganando. Ojo con esta, mirá. Avanza y va Guaireña. ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto de Villarrica, Cornelio González, el número 7, muy rápido, en 14:30 casi de partido. Guaireña pasa a ganar 2-0. ¿Qué pasó? Quedó clavada la defensa de Guaraní de Fram. Cornelio González, fácil y al fondo, define. Esto está 2-0. Movieron del medio y toda la defensa sale como para, por supuesto, digamos, achicar las posibilidades de Guaireña. Se da la recuperación. Mendoza levanta la cabeza, mete otra vez un pase perfecto, 2 asistencias ya de Jorge Mendoza. Y luego a la carrera termina definiendo Cornelio González, que veníamos destacándolo como el futbolista más desequilibrante del partido. Pica en profundidad, la salida de Zorrilla que mucho no puede hacer. 2-0, lo va ganando Guaireña, que de esta manera está encontrando tranquilidad, está encontrando entonces la posibilidad de estar bien, de estar en la intermedia. Se ha movido el marcador en este partido en 15. Guaireña gana 2-0. Capiatá está ganando 1-0 ante Carapeguá. Rubio Ñu le está ganando 1-0 a Tacuarú. San Lorenzo y Fernando de la Mora están empatando 0-0. Sol de América le está ganando 1-0 a Encarnación. Empatan sin goles Santaní y Pastoreo, Resistencia y River. Concretamente, con estos resultados, Guaireña se está salvando. Sí. Capiatá está ascendiendo. Tacuarú está bajando y Pastoreo lo está acompañando. Bueno, Carlos Delgado fue el autor del gol de Capiatá, gol que de momento le está valiendo la posibilidad de ascender al Escobero, mientras que César Villagra lo está condenando a Tacuarú. De momento gana Rubio Ñu, gana el campeón 1-0. Por de pronto, Pastoreo ni con la victoria podría soñar con mantenerse, Carlos. De momento, con estos resultados parciales. Es así, todavía queda demasiado por delante. Bueno, nos van escribiendo, por supuesto. Ale Díaz, por ejemplo, nos informaba del 1-0 de Sol de América, también de Capiatá, ya estuvimos leyendo eso. Todavía que nos pregunta cómo puede hacer para estar viendo el partido de Capiatá. El partido de Capiatá va por la señal 100, por la señal principal de Tigo Sports. Vamos a estar de a poco leyendo todos los comentarios de ustedes. Marcial López, por ejemplo, que nos dice vamos Guaireña. Bueno, vamos a estar atentos, chicos, para ir actualizándoles el minuto a minuto, porque acá Pepi, muy temprano, pareciera ser que la tendencia se va haciendo irreversible. Guaireña seguirá siendo equipo de intermedia. Futbolísticamente está mostrando mucha superioridad contra un Guaraní de Fram que no ha tenido en definitiva un buen año y que tampoco en este último partido está pudiendo contra el local, que de esta forma se está imponiendo. En 17:30 de partido están bajando Pastoreo y Tacuarú. Está ascendiendo Capiatá en esta última jornada intermedia. Va Casco por izquierda, quiere Casco, no alcanza.
Lateral. Contigo tenés todo ilimitado, gigas ilimitados en el celular y en tu casa. Wi-Fi ilimitado más TV, Contigo Sports incluido. Todo contigo, todo ilimitado. Lateral que va a cumplir Valbuena. Muy rápido Guaireña se puso 2-0 arriba, Carlos. Sí, muy rápido. La verdad que... Para que Guaireña se complique tendría que hacer 3 goles. Guaraní de Fram, es la realidad. Sí, es un resultado que de momento lo está tranquilizando al equipo guaireño. Ahora con estos resultados, ¿quiénes están descendiendo? Es la pregunta que nos hacen. Bueno, hasta acá todavía no hay una movilidad al respecto. Es decir, Tacuary y Pastoreo están descendiendo. Sol de América está ganando su partido. Te soy sincero, en el primer golpe de vista no me generó duda alguna, pero seguramente en algún momento vamos a volver a ver cómo partió Cornelio González para el segundo gol de Guaireña, en este caso. Es así, Rodrigo Duarte fue el autor del gol de Sol de América que le está ganando 1-0 a Encarnación. Paredes protege la pelota, Paredes la marca por allí de Bruno Díaz, Paredes soltó para atrás, despejan en largo, aquí maneja, domina, gira con la pelota Monjes, allí va Monjes, entregó para Paredes, pica y va Cornelio, cubre Parzajuk, que se la deja a Zorrilla, Zorrilla saliendo desde el fondo, en corto, entrega para Vera, Vera jugando para adelante, aquí Marcos Riveros maniobra, juega por derecha, buscando esa pelota por esa zona. En este caso, Benítez. Hay lateral para Guaireña. Y al llegar a esta fecha, Capiatá estaba como equipo que ocupaba el segundo puesto de ascenso. Tacuary y Pastoreo en la tabla de promedios estaban como los que virtualmente estaban descendidos. Es decir, por ahora se mantiene el espectro de cómo llegamos a esta última fecha. Por supuesto. La gente que nos sigue escribiendo, por ejemplo, acá la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que Pastoreo se salve? Bueno, Pastoreo necesita de 2 resultados, de 2 desenlaces. Es decir, aparte de cumplir con el suyo, tiene que esperar o que Sol de América y Tacuary o también River, es decir, 2 de esos 3 equipos no tienen que ganar. Y Pastoreo, por supuesto, cumplir con lo suyo para que pueda llegar a tener chances de salvarse. Remate muy pretencioso, desviado, arriba, afuera, saque de portería en 20 de partido. Ya Guaireña gana 2-0. Guaireña está asegurando su participación en la intermedia 2026. En los 17 departamentos del país existe un banco que es de todos. Te recibe 24/7 con atención personalizada y te permite hacer todo desde la app de manera virtual. Para estar siempre cerca, impulsándote en todo lo que necesitas. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Cinco goles en la jornada, por ahora configuran que Capiatá está subiendo a primera y que Tacuary y Pastoreo se están despidiendo de la intermedia en este año 2025. La pelota que va buscando por esa zona Parzajuk, dejó atrás, despejan en largo, busca Núñez, gana de cabeza por ese sitio Zamudio, de vuelta a Alfonso, levanta la pelota, busca Zamudio, de cabeza Zamudio, quedó corto el esférico, pero no hay precisión en la captura del rebote, balón largo para que corra Cornelio, pica, avanza y va González, salió Zorrilla, a tiempo el guardameta se queda con el esférico. Es impresionante la manera en la que Cornelio acelera y ya absolutamente todos quedan en una situación de indefensión. La defensa de Guaraní no puede contra el número 7. 2 goles podrían cambiar esto. Si Pastoreo pasa a ganar y River pasa a perder, estaría bajando River. Ojo, que es lo más próximo a factor de cambio si tomamos en cuenta el panorama de lo que tenemos en este momento en la categoría intermedia. Es así, sobre 22 minutos esa podría llegar a ser la incidencia más notoria hasta acá, porque ya después estamos hablando de que Capiatá está consiguiendo el ascenso y de que por ahora, solo por ahora, Tacuary sigue muy complicado, al igual que Pastoreo. Hubo falta, en este caso sobre Antonio Marín, hay tiro libre, hubo no tarjeta para Vera. Perdonó, me parece, Carlos Paul Benítez. No, no hubo tarjeta. Minuto 22 de partido, acá al menos en este escenario, Guaireña dominando.
Balón en juego, pelota larga, golpe de cabeza de Vera. Este es Marcos Riveros, el chivo, juega para Mongelós. Mongelós soltó para atrás. ¿Hubo un cambio? Entró el 19 Espínola. En Guaraní de France fue de la cancha Alfonso. Primer cambio ya en 23 de partido, Carlos. Sí, primera modificación, primera variante. Entonces, hay que hacer esa aclaración. Minuto 22 y ya tuvimos un cambio. Entró el 21 Espínola. Hugo Espínola. Zorrilla saliendo desde el fondo. Zorrilla con la pelota. Zorrilla juega en corto para Vera. Vera entrega para Marcos Riveros. A ver si Guaraní de Fran puede encontrar el descuento y meterse en partido. Es su última fecha en la categoría intermedia. Ya ha descendido el equipo frameño. El conjunto que dirige Roberto el Tiburón Torres. Mongelós entrega en corto. Y aquí sale el recientemente ingresado Espínola. Espínola para Riveros. Riveros con la pelota. Riveros. Buena habilitación para Bruno Díaz. Va Batman, se anima, le pega a Bruno. El guardameta Machuca sin mayores complicaciones. Y una nueva salida para Guaireña. Sí, se aproximó Guaraní después de muchísimo tiempo dentro de este partido. El que se animó terminó siendo Batman Díaz justamente. Disparo que traía su complicación porque termina picando justo antes de llegar a Machuca. Bueno, más gente que nos va escribiendo. Rafael Villalba desde Caguazú. Carolina desde Itá. Y también, sí, a la consulta hay 2 partidos que se están transmitiendo por la señal de la APF TV en YouTube. Así que vamos a ir actualizando todos los marcadores, todos los escenarios, todos los panoramas posibles. Me contaron que usted no se llama Bruno Díaz, pero también le dicen Batman, Miranda. El señor de la noche. Ah, muy bien, usted estaba al tanto. Sí, es que dormimos a las 5 o las 6 de la mañana todos los días. No hacía falta aclararlo porque en realidad está oscureciendo. Aquí va Guaraní de Fran, quería buscar por esa zona la pelota Benítez, el esférico que le termina quedando a Parzajuk, que la recuperó en mitad de cancha. Espínola. Parzajuk pasó al medio. Espínola se mete como central. Allí va Ivo. Parzajuk domina, gira, juega. Este es Mongelós. Allí está el Tito Alberto Mongelós. Riveros entrega por derecha. Pelota para Bruno Díaz. De vuelta participa Parzajuk. Este es Díaz. Retroceso. Recapitulación con Espínola. Vera. José Vera con la pelota. 25 de partido. Esto sigue 2-0. Espínola. Pelota por derecha. En la salida de Guaraní de Fran. La victoria es para Guaireña por 2-0. Espínola desde el fondo. Espínola entrega para Casco. Casco con la pelota. Casco levanta el esférico. Pero no encuentra destinatario. Hay saque de portería para Guaireña. Bueno, hasta el momento sin un panorama alentador para Guaraní. No se ve que pueda llegar esa reacción. Si bien hay aproximaciones, vienen por parte de propuestas de la mitad de la cancha. No tanto así por una conexión que se pueda llegar a dar con los delanteros. Se corta mucho el tránsito de la pelota cuando Guaraní la tiene. Por el lado de Guaireña sí, mayor precisión, mayor claridad. Hay más soltura, más ideas, más precisión. Por eso también ese 2-0 que ustedes pueden ver en el marcador está explicado. Golpe de cabeza de Rosalino Toledo en la mitad de la cancha. Jorge Mendoza. Este es Casco. De vuelta Rosalino. Busca Riveros. Riveros para Casco. Casco entrega por izquierda pero se equivoca. Recupera Balbuena. Balbuena para Rosalino. Levantó Toledo. Corre Casco. Falta de Balbuena. Fue a atropellar directamente el 14. Tiro libre. El golpe ahí que se ve. Bueno. Partido momentáneamente demorado. Mientras, hay que decir que Rubio Ñu le sigue ganando 1-0 a Tacuaré, que Sol de América le sigue ganando 1-0 a Encarnación. Resistencia, River Plate, Fernando de la Mora, San Lorenzo están empatando 0-0, al igual que Santaní Pastoreo. Acá el 2-0. Capiatá le está ganando 1-0 a Carapeguá. Y esos son los marcadores de momento hasta el minuto 27. Núñez levanta la pelota. Balón largo, sin precisión. Saque de portería para Guaireña. ¿Otro cambio? ¿O hay pausa para hidratación? Pausa para hidratación que te ha dejado hasta ahora el primer tiempo, Carlos. Dominio, superioridad. Guaireña de esta forma está mostrando mucha
efectividad, podría llegar a decirse como término apropiado, porque en 4 avances que tuvo pudo convertir 2 goles. Hay mucha precisión por el lado de Jorge Mendoza, el mediocampista, que fue asistente en ambos tantos. El asistidor que tiene el partido entonces. También me gustó mucho lo de Cornelio, que fue el encargado del segundo gol, pero que es el más desequilibrante dentro de la cancha. Portillo fue el que abrió el marcador. Y como decíamos, si hay un equipo dominante y que tiene un panorama absolutamente claro, es el de Guaireña, cuando estamos repasando el primer gol del partido, la asistencia de Jorge Mendoza al gol de Hugo Portillo, que terminó anticipándose ahí ante la marca de Mongelós. Parsajuk también estaba por ahí cerca. Y luego esta, en donde a algunos les quedó la duda sobre la posición de Cornelio. Muchos pidieron offside también por el lado de Guaraní. Bueno el pase de Mendoza indiscutiblemente. Y la definición del 7, 2-0. 2-0 por ahora la victoria de Guaireña, que con esto está asegurando su participación en la intermedia por otra temporada más. Venía Bristol y aprovechá los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Samsung A16, 18 cuotas de 79.000. Televisor Win de 50 pulgadas, 18 cuotas de 234.000, más bebida de regalo. Heladera Midea de 300 litros, 18 cuotas por 159.000. Y además tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Yo creo que a medida que transcurra el tiempo, Guaireña va a buscar ir controlando el partido más que otra cosa, Carlos. Sí, pareciera ser que esa puede ser la tendencia del partido. Y es lo que requiere, la verdad, Guaireña. Ganando por cualquier marcador, ya está cumpliendo en absolutamente todos los casos. Es muy difícil, siendo honestos, siendo francos, que Guaraní de Fran pueda llegar a remontarlo, a revertirlo. Y no es porque tenga una postura derrotista, sino porque futbolísticamente se ve rebasado, se ve superado, como le ha ocurrido en la mayoría de los partidos. Pelota en juego, allí en la mitad de la cancha, Vera levanta de cabeza para adelante, Bruno Díaz busca a Núñez, la pelota rebotada por Mendoza, 30 de partido, todo sigue igual, 2-0 gana Guaireña, 1-0 gana Capiatá, 1-0 gana Rubioñú, 1-0 gana Sol de América, sin goles Fernando San Lorenzo, pastoreo ante Santaní y River ante Resistencia. Con esto, ascenso para Capiatá, descenso para Tacuarembó y pastoreo de momento. Es así. Está Marcos Riveros. David Paredes desde Upejú, deseando que el equipo de Guaireña siga en la categoría. Abel desde Tacumbú nos dice que gusto escucharlo a Pepi relatar también. Hay tiro libre para Guaireña, la chance de encontrar el tercero, jugaron en corto, centro al segundo palo, se mete solo por esa zona Valbuena, llega el despeje defensivo, ahora quiere la contra Guaraní de Fran, pero la perdió Núñez, empalmaron para adelante, golpe de cabeza o no de Cornelio, falta de Vera que recibirá la tarjeta amarilla, tiro libre para Guaireña. Bueno, se pinta de amarillo entonces el número 8 de Guaraní. Y Guaireña que va a tener la posibilidad de la pelota parada desde una distancia adecuada, ideal como para que algún rebelde se anime a pegarle al arco. Y Jorge Mendoza por lo general es el encargado de las pelotas paradas en este equipo. Bueno, sin mucha discusión José Vera, y en la repetición es clara la infracción cometida y la consecuente tarjeta amarilla que correspondía. Se encarga Mendoza del tiro libre, me parece. En línea de remate también Paredes. Por allí quiere meter alguna que otra opinión Rosalino Toledo. Le pega Jorge, le pega Mendoza. Autoriza Carlos Paul. Pasó Paredes, le pega Mendoza. Arriba, afuera. Saque de portería para Guaraní. Bueno, minuto 32. Y Guaireña aproximándose otra vez
a la portería contraria. Guaraní de Fran Pepi no reacciona. La verdad que está hasta en una postura, digamos, en donde está dejando que el tiempo pase. De mitad de cancha para arriba no hay mucho tránsito cuando es el equipo visitante el que tiene la posesión. Guareña está superpoblando la mitad de la cancha. Es un aspecto positivo porque le permite mantener el control del juego y también cuando acelera le da opciones. Y así transcurre este juego. La pelota que le va quedando a Cornelio González. Entregó para Jorge Mendoza. Cambio de lado para que corra Paredes de cabeza. Parsajuk en la zona derecha del ataque de Guaraní de Fran. Va buscando, o por la zona derecha mejor dicho, Galeano, que cambió de lado. La marca en el fondo. Aquí Zamudio. Zamudio levanta, despeja. Paredes aparece. Rosalino Toledo. Y este es Monje. Gira Monje. Se espera Marín. Pelota para Marín. Le llegó a Antonio. Disputa a Casco. Falta de Antonio Marín. Tiro libre. Partido en el que ya tuvimos cambios también. Pero la situación o la tendencia se mantiene. Repito que en este punto Guaireña está encontrando la tranquilidad de la permanencia. La próxima temporada ya va a dividir por 3 campañas, así que es una buena forma de cerrar el año. Golpe de cabeza a la zona caliente y va metiendo esa pelota Espínola. Despeja la defensa de Guaireña. Aquí colabora Paredes. Paredes levanta el esférico. José Vera para adelante. Quiere por allí Espínola. Aparece y rescata a Rosalino Toledo. Entregó para Andino. Andino se conectó con Zamudio. De vuelta Andino. Gira, maniobra Rosalino Toledo. Entregó para atrás. Aquí sale Zamudio. Levantó Zamudio. Quiere Cornelio. En el rebote la pelota le queda a Jorge Mendoza. Mendoza con el esférico. Maniobra, entrega para Marín. Ya pasó al ataque Balbuena. Pelota para Balbuena. Quiere Balbuena. De espalda gira Balbuena. La marca primero Riveros. Marcos Riveros con la pelota. Riveros recupera y sale. Riveros para Guaraní de Fran. Cambia de lado. Entrega por derecha. Por allí Galeano. Aquí Parsajuk. Este es Zorrilla. 35 del primer tiempo. Sin novedades en la intermedia. Más allá de lo que ya hemos contado. 1-0 gana Capiatá. 1-0 gana Rubio. 1-0 gana Sol. 2-0 vence Guaireña. Por ahora ascendiendo Capiatá. Por de pronto descendiendo Pastoreo y Tacuarí respectivamente. Además de Guaraní de Fran, obvio, para el año 2026. Casco cambia de lado, entregó para adelante. Aquí busca Núñez. Núñez no pudo zafar, recuperó Paredes. Este es Mendoza, Jorge Mendoza. Mendoza, pica Cornelio. Mendoza entregó para adelante. Monjes para Paredes. No entendió Paredes, quedó clavado. Zorrilla se queda con la pelota. Bueno, igualmente hay que decir que el que siempre mantiene la tendencia en cuanto a buscar hacer daño es Guaireña. Y por eso todo luce muy tranquilo acá en Villarrica. Está cumpliendo el equipo local, logrando hilar triunfos de manera consecutiva en el cierre de este año para dar la impresión de que el siguiente podría llegar a ser un poco mejor, con una planificación un tanto más acorde para estar como protagonista. Iba buscando por esa zona Benítez, levantaron la bandera fuera de juego. Hay salidas del fondo para Guaireña. Bueno, era interesante esta situación, pero Benítez se encontraba impedido a criterio del asistente. Por supuesto, acá vamos a tener nosotros la repetición. Par del pase y sí. Termina estando por delante de Portillo. Gol de Sol de América, Carlos. Gol de Sol de América. Aumenta entonces su ventaja. Ya está 2-0. Se está quedando en la intermedia el equipo solense. 2-0 gana Sol de América ante Encarnación. Levantó la pelota Machuca. Busca en las alturas Espínola. La salida con Casco y con Núñez. Núñez entregó para adelante. De pecho Benítez. Logró llevarse esa pelota. No hubo conexión. Quería Mongelos también allí por la mitad de la cancha. Este es Monge. Pelota buena para Paredes, que va habilitado y cierra González del otro lado. Paredes también acompaña por allí Marín. Centro de Paredes. Zorrilla. Zorrilla se quedó con la pelota. Era buena la chance, Carlos. Era buena la oportunidad, era la chance como para que esto ya se convierta en goleada, pero termina apareciendo Zorrilla para impedirlo. Me está gustando, definitivamente Guaireña muy superior. Como dije, hasta acá con este resultado encuentra la tranquilidad de la salvación. La pelota profundizada por Mongeló para que busque Benítez. La marca de Rosalino Toledo.
Este es Vera. Vera con la pelota. Vera maniobra. Balón profundo para que corra por este lado. ¿Quién va por allí? Es Casco. Casco consiguió retener dentro de los límites. Casco metió centro. Machuca. Saldrá para Guaireña desde el fondo. 38 minutos. Lo más importante hasta el momento es que con esta victoria Guaireña se está quedando. Sol de América está asegurándose su permanencia en la intermedia, ya con este 2-0. El primer tanto lo había anotado Duarte. Ahora vamos a estar actualizando enseguida quién fue el autor de ese segundo gol. Mucha gente que nos escribe también cada vez que hay gol para informarnos de lo que va sucediendo en los distintos partidos. Con esto todo sigue igual. Pastoreo está bajando. Tacuario también. Está ascendiendo Capiatá. Se mantienen las tendencias iniciales de como cuando estábamos con el partido recién o con los partidos recién comenzados. Buscando por derecha, corre y va por esa zona Galeano, la marca en el fondo de Paredes. Paredes recupera y sale para Guaireña. Falta de Galeano. Tiro libre para el conjunto de Villarrica. Advertido Galeano. Cubre esa pelota Parzajuk. Ahí lateral para Guaraní. Allí está Ivo, el capitán de este conjunto. Parzajuk cumplió con el saque de manos. Busca Núñez. En la mitad de la cancha, Rosalino Toledo. Entregó para atrás y levantó Portillo de cabeza Espínola y busca a Casco. Corre Casco, ganó Casco ante Balbuena y se manda al ataque. Avanza y va Thiago Casco. ¿Cómo resuelve? Casco entregó por el medio, perdieron la pelota. Rosalino y por aquí Cornelio. Toledo con el esférico. Toledo busca la falta, no la consigue. Mongeló se la marca. Toledo entregó para su compañero. En este caso la terminaron perdiendo los de Guaireña. Aquí va Mongelós. Thiago Casco. Casco juega para atrás. Entrega para Espínola. Espínola. Marcos Riveros. De vuelta Hugo Espínola. La presión tenua, tímida por parte de Monjes. Con la pelota Vera. Vera entregó para que vaya buscando Díaz. Díaz abrió por derecha. Aquí se manda Guaraní. Centro al área el arquero. Machuca se queda con la pelota. Se queda con la pelota y también de esta manera termina anulando toda posibilidad de riesgo. 2-0 entonces está ganando Sol de América, que de esta forma, repetimos, se está salvando. Los que descienden por el momento, Pastoreo y Tacuarí. Pero ojo si Pastoreo mete un gol. Sí, porque si Pastoreo pasa a ganar y River pasa a perder, Pastoreo estaría en posición de salvarse en ese momento. Pero necesita 2 goles, el suyo y otro que sea de resistencia en el partido que se está jugando en la Chacarita, Carlos. Justamente. Y de paso, el compañero Ignacio Cao de Vila, que es el que está relatando en ese partido, es el que estaba actualizándonos también cómo va la cuestión. Está aparentemente sentido Thiago Casco. Va a recibir asistencia. También lo veíamos ahí a Chilavert. Un poco más tranquilo ya ahora. Al inicio del juego sí estaba constantemente dando indicaciones, pero que con esta ventaja, con este 2-0 parcial, todo está en orden, todo está bien para el equipo de Guaireña. ¿Hubo atención o no para Casco? Hubo atención, Casco tendrá que salir del terreno de juego. Dejar por un momento con 10 a su equipo, a Guaraní de Fram. Julio Rivarola
fue el autor del segundo gol para Sol de América. El primero había sido Rodrigo Duarte y ahora entonces Julio Rivarola. Rivarola, que ya la había convertido en la fecha pasada al 12 de junio. Es así, viene convirtiendo de manera consecutiva entonces Sol de América, que ganó ese partido clave. Sol de América, y qué levantada la recta final, Carlos, ¿eh? Sí. ¿Qué le tienen que hacer en Villalizo Monumento, Ángel Martínez? Tremenda la remontada que terminó metiendo. Me recuerda a la remontada que en su momento en Primera División había metido Vinicius Eutropio con el Tacua. Vamos a confirmar si hay gol de San Lorenzo, porque esto modifica la situación de Fernando y hace que si Capiatá recibe un gol, San Lorenzo esté en posición de ascenso. Aquí va Guaireña por intermedio de Paredes. Paredes maniobra, amaga, Paredes entrega en corto. La pelota que le llega a Andino. Habrá otro cambio, me parece, en Guaraní. O no sé si van a esperar al entretiempo para no quemar otra ventana. Ya usaron una. Sí, pero está muy sentido Thiago Casco. Valbuena. Avanza y va Valbuena. Falta de Mongelos. Tiro libre. Bueno, visiblemente afectado Thiago Casco, que ya no continúa. Y el que ingresa es Fernando Viveros con el dorsal 7. Los cambios en esta primera etapa para Guaraní de Fram, que de esta forma ya está quemando ventanas, Pepi, ¿eh? 2 cambios, 2 ventanas y apenas 44 minutos de partido. Si algo le faltaba era esto. No le ha a un salido primer nada. tiempo muy complicado y a una temporada para el olvido a Guaraní de Fram. Sí, su paso en la división intermedia no ha sido el mejor. Descuenta Encarnación, Carlos. Descuenta de esta manera 2-1 y vuelve el suspenso, puede decirse. Centro de Mendoza, golpe de cabeza en el primer palo, por decirlo de alguna manera, en la zona más lejana de la portería. Nadie atropelló por el fondo, por eso no estuvo el tercero. Esto sigue 2-0, favorable a Guaireña. Era buena la chance, nos estamos acercando ya a la finalización de la primera etapa en todos los escenarios. Nos quedó pendiente por confirmar el autor del gol de San Lorenzo y también confirmar el descuento de Encarnación. De todos modos, lo del gol de San Lorenzo no modifica nada estructuralmente en la tabla. Sí. Sí modifica que si Carapeguá le empata a Capiatá el partido, San Lorenzo estaría ascendiendo en ese momento. Bueno, acá Fernando Carolina, con la derrota no se está complicando por ahora, ¿eh? tal cual. Carolina, por ejemplo, nos dice: gol de Encarnación, Pepi, fue de tiro libre. Muy bien. Gol de Encarnación entonces. 2 más en este primer tiempo. Guaireña 2, Guaraní de Fram 0. 1-0, Capiatá ante Carapeguá. Con eso Capiatá es equipo de primera. 1-0, Rubioño ante Tacuarú. El equipo ñuense ya es el campeón. Tacuarú está bajando. 1-0, San Lorenzo ante el Tacua, que está descendiendo. 1-0, San Lorenzo ante Fernando de la Mora, perdón. San Lorenzo no puede conseguir el ascenso porque Capiatá está ganando. Necesita que se lo empaten. Y Fernando, de momento, gracias a otros resultados, no se complica a pesar de su derrota. Bueno, acá, por ejemplo, Francisco Avalos nos dice que hay gol de Santani. Vamos a estar pendientes a eso. Y también nos estaba contando, ya te digo enseguida. Avanza y va Guaraní de Fram por intermedio del recientemente ingresado Viveros. Entregó para Ivo, Parza Hook, tocó para Mongelos, buena pared. Y a buscar el Tito Mongelos la defensa. Riveros. Parza Hook. Centro de Parza Hook. Anticipó por esa zona Benítez. Saque de portería. También nos decían que José Barrios fue el autor del gol de San Lorenzo, que está ganando 1-0. Nada varía entonces para el panorama que ya teníamos para el entretiempo, Carlos. Todo sigue igual. Rechazará Machuca y esto se va a terminar. Etapa inicial del partido o primera parte del encuentro. Llegaremos al entretiempo. Rosalino de cabeza para adelante. Por ahora Guaireña se queda en la intermedia. Por ahora Guaireña se está salvando y es difícil, o pinta difícil que cambie la cosa. Sí. Balón largo de Vera por derecha, busca Benítez, entregó la pelota para Núñez, cambia de zona, de pecho, de vuelta a Benítez, aquí está Núñez dentro del área, centro de Núñez, de Chilena Galeano, el arquero Machuca. ¿Acaso esto fue lo mejor de Guaraní de Fram en el primer tiempo? Además fue lo último de la primera etapa. Se han ido los primeros 45 minutos, forman parte de la historia. Guaireña le está ganando a Guaraní de Fram por 2-0. Señoras y señores, su atención.
atención, por favor. Queremos comentarles algo. Me llamo Natalia María Aguilera, estamos en Alto Paraná, Ciudad del Este, en la empresa Johanna Pam. Esta empresa empezó por mis padres. El sueño que tenemos por cumplir es que nuestros productos vayan a nivel nacional, que agarremos todo el territorio, especialmente a la capital, ¿verdad? Con los reintegros de vuelos realmente nos beneficiamos nosotros como empresa, los clientes, y con esto vamos a crecer mucho más. Pedí tu Moto Buller en Bristol, con los mejores precios del país y sin entrega inicial, en cuotas desde 259.000. Además, tu Moto Buller te puede salir gratis. Y por todas tus compras participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos en vivo a través de Tigo Sports. Comenta Carlos Miranda. Guaireña le está ganando 2-0 a Guaraní de Fram. Se está quedando en intermedia por ahora. Se está quedando en la categoría entonces y vamos a estar haciendo nosotros el repaso pertinente de absolutamente todo lo que ha ido sucediendo, de todo lo que ha ido pasando. Vamos a estar viendo los goles. Y ya después, para empaparnos un poquito con las realidades. Acá tenemos la primera insinuación del partido. Se animaba Cornelio González después de esta buena pelota que le terminan metiendo. Y luego se termina complicando llamativamente Thiago Casco, que no la despejó nunca. Caía al centro de Jorge Mendoza y es el gol de Hugo Portillo. Era el momento del 1-0. Y ya después, acto seguido, de manera inmediata, 2 goles ¿en cuánto? En 2 minutos. Jorge Mendoza otra vez como asistente y la definición ahora sigue Cornelio González, futbolista que está teniendo una tarde fantástica en el Parque del Guairá. Así el 2-0. Resultados que mantienen todo igual porque Capiatá es el equipo que viene logrando el ascenso así. Mientras que por ahora están descendiendo Pastor y Tacuarí, pero por supuesto pareciera ser que todo está a un gol de distancia nada más. Yendo ya a mirar que todos los partidos han concluido en su primera etapa, mientras nosotros hacemos el repaso de las mejores situaciones acá que se están teniendo en Villarrica. Superioridad por el lado guaireño. Guaraní de Fram ha tenido insinuaciones, pero han sido tibias. Casi siempre con un desenlace inadecuado, por ejemplo como esta en donde Galeano ensayaba la pirueta luego de que el centro llegase desde Avatar Núñez. Y así la finalización de la primera etapa por parte del señor Carlos Paul Benítez. Nosotros hacemos la pausa y ya seguimos. Hay un color que siempre estuvo ahí, en la bandera, en las camisetas, en el aliento del hincha. Pero la historia no estaba completa. El combo de la clasificación se selló con otra camiseta, con la pieza que faltaba. Conseguí tu vaso Hydrate Alternativa cargando desde 200.000 más 65.000 guaraníes en nuestras estaciones Shell adheridas. Volvimos al Mundial, volvieron los vasos. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Me llamo Natalia María Aguilera, estamos en Alto Paraná, Ciudad del Este, en la empresa Johanna Pam. Esta empresa empezó por mis padres. El sueño que tenemos por cumplir es que nuestros productos vayan a nivel nacional, que agarremos todo el territorio, especialmente a la capital, ¿verdad? Con los reintegros de vuelos realmente nos beneficiamos nosotros como empresa, los clientes, y con esto vamos a crecer mucho más. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos en todos los productos. Heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 159.000. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Continuamos con la intermedia en esta jornada de sábado, jornada sabatina, jornada definitoria. Al entretiempo, ascendiendo Capiatá, descendiendo Tacuarembó y Pastoreo. Ahora, para quien se pregunte qué necesita San Lorenzo para pelearle el ascenso a Capiatá, San Lorenzo necesita que Carapeguá le empate o le pase a ganar el partido a Capiatá, seguir ganando el suyo. Así San Lorenzo se ubica en posición de ascenso. Eso es por puntos directos. Capiatá tenía un punto de ventaja sobre San Lorenzo y la ventaja en los duelos directos. Entonces San Lorenzo, la única vía que tiene para ascender hoy es ganar y que Capiatá no lo haga. San Lorenzo necesita un gol de Carapeguá. Para quien se pregunte qué necesita Tacuarembó, por ejemplo, o cuál es el camino más corto para que Tacuarembó pase de estar en zona de descenso a zona de permanencia, necesita pasar a ganar su partido y si mantienen sus resultados River y Fernando, se definirá entre ellos. Y allí la ventaja es para Fernando. Es decir, si Tacuarembó pasa a ganar al inicio del segundo tiempo, River pasaría a estar descendido. Si a todo lo que está aconteciendo solo le sumamos un gol de Tacuarembó, River estaría yendo de vuelta a la primera B. Y Pastoreo tampoco está tan lejos de momento, solo que necesita algunos goles y necesita que pasen varias canchas. Necesita pasar a ganar su partido, ante Santaní lo está jugando en el JJ Vázquez, y que River y Tacua pasen a perder. Es decir, Pastoreo necesita 3 goles. 3 goles, el sí. suyo, uno que haga Resistencia y uno que haga Rubio Ñu, por ejemplo. Panorama muy complicado, pero al entretiempo los resultados parciales son Carapeguá 0, Capiatá 1, Tacuarembó 1, Rubio Ñu 1, Fernando de la Mora 0, San Lorenzo 1, Sol de América 2, Encarnación 1, Resistencia 0-0 con River Plate, Guaireña 2-0 a Guaraní de Fram, Santaní 0, Pastoreo 0. Con esto está ascendiendo Deportivo Capiatá, están descendiendo Pastoreo y Tacuarembó. Hacemos la pausa, la vuelta al segundo tiempo. Nada nos define mejor que el arte de juntarnos a celebrar los grandes momentos de la vida. Y también los más pequeños, que surgen simplemente en la espontaneidad. Y en esos días que no hay motivo aparente, se esconde un gran secreto. La verdadera fiesta es vivir con espíritu de celebración. Juntarnos es nuestra mejor tradición. Tres Leones, Rey de Cañas. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos en todos los productos. Samsung A16, 18 cuotas de 79.000. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viví una Copa Iconic contigo y Samsung. Participa en sorteos por viajes a la Copa y más de 100 premios, mis amores. Si sos cliente Tigo, contrata nuevos planes, paga al día, compra un celu o recarga paquetigos ilimitados. Todo suma cupones, mis amores. Entérate de todo lo que puedes hacer para participar en tigo.com.pi. Me llamo Natalia María Aguilera. Estamos en Alto Paraná, Ciudad del Este, en la empresa Giovanna Pam. Esta empresa empezó por mis padres. El sueño que tenemos por cumplir es que nuestros productos vayan a nivel nacional, que agarremos todo el territorio, especialmente a la capital, ¿verdad? Con los reintegros de Bueno realmente nos beneficiamos nosotros como empresa, los clientes, y con esto vamos a crecer mucho más. Pedí tu Moto Buller en Bristol con los mejores precios del país y sin entrega inicial. En cuotas desde 259.000. Además, tu Moto Buller te puede salir gratis. Y por todas tus compras participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos en vivo a través de Tigo Sports. En un ratito el segundo tiempo. Y la verdad, Carlos, este me parece el escenario menos complicado, el que tiene Guaireña, ¿eh? El que está respirando más tranquilo de todos es Guaireña. Ya rápido se puso 2-0, depende de sí mismo. Que los demás se peleen entre ellos, me parece que es lo que tiene Guaireña por delante ahora, ¿eh? Bueno, ese es el mensaje que termina dejando Guaireña, al menos al entretiempo, antes de que esto arranque en su segunda etapa en los distintos escenarios
Bien, ya estábamos explicando las distintas posibilidades. Realmente es una jornada infernal, infartante para otros equipos, menos para Guaireña, porque Guaireña está cumpliendo con lo suyo y se está desligando absolutamente de todo. Suspenso, por ejemplo, es el que hay en Villariza, me están comentando, porque Soldamérica metió el segundo, se tiró atrás y Florencio Judis descontó para Encarnación. Esto deja todo en un suspenso absoluto. Además está la situación de Pastoreo, que claramente no es la mejor y que no depende de sí. Tiene que ganar y tiene que estar esperando otros 2 marcadores. Pastoreo es el que requiere de otros 2 resultados para confirmar su salvación, hipotéticamente hablando. Claramente Tacuarí y Rubiñó están empatando 1-1, también dicho sea de paso, como bien estábamos haciendo esto. 0-1, repito, Carapeguá está perdiendo contra Capiatá en el Municipal. Tacuarí está igualando 1-1 contra el equipo de Rubio Ñu. Fernando de la Mora 0, San Lorenzo 1, Soldamérica 2, Encarnación 1, Resistencia y River Plate 0-0. Guareña 2-0 acá, Guaraní de Fram. Santaní, Pastoreo sin movimientos. Está ascendiendo Capiatá. Están bajando Pastoreo y Tacuarí. Ese es el resumen corto. El largo ya lo estuvimos explicando también antes de la pausa con Pepi. Y nosotros acá a la espera de ver si es que vamos a tener modificaciones. Si Torres quiere hacer alguna modificación, este es el momento para no chupar una ventana más. Recordando que Guaraní de Fram ya hizo 2 cambios, que ya ingresó Hugo Espínola, que ya ingresó Fernando Viveros. Guaireña aún no ha tenido quizá movimientos, pero sí está teniendo esa iniciativa buena de partido, que lo está dominando, que lo está manejando bien. Fue clave el triunfo en los jardines del Quelito. Yo creo que aquel 4-2 sobre River Plate le termina otorgando esta tranquilidad necesaria a Guaireña. Ganó ese partido clave. Y de hecho es un buen cierre, porque antes de esa victoria contra River, muy buena por cierto, porque fue un 4-2 con un hat-trick de William Riquelme, goleador de la temporada, el equipo de Guaireña había igualado sin goles contra Rubio Ñu, que por aquel entonces necesitaba de ese punto para confirmar su campeonato. Y Rubio Ñu salió con una postura muy ofensiva y Guaireña realmente respondió bien. Entonces 7 de 9 en este tramo final le otorgan ese plus necesario de tranquilidad al equipo local. Rolando Chilavert culminando un buen ciclo. Espero que Guaireña haga un poco mejor las cosas de cara al 2026. Un poco mejor en el sentido de que ya va a dividir por 3 campañas. Y que eso, por supuesto, termina influyendo negativamente en los equipos a la hora de dividir por el promedio. Ya que vamos a tener a otros equipos que van a dividir por menos temporadas y por lo tanto al ganar van a estar computando más. No se ven de momento cambios visibles, al menos en el equipo de Guaireña. Aparentemente todo seguirá igual. Sí, resta saber cuál será la situación de Guaraní de Fram. Nosotros expectantes, nosotros esperando. El público también que va siguiendo lo que es esta transmisión. Hace un ratito me llegaba una foto de alguien que estaba en Villa Elisa justamente y mirando de paso lo que era la transmisión acá a YouTube. La gente que va dejando, ojalá se salve River, ojalá se salve Sol. Distintos mensajes que nos van llegando. Y este es el equipo de Chilavert, liderados por Jorge Mendoza. Aquí están los muchachos de Guaireña. Todo tendrá que ser coordinado para que arranquen los segundos tiempos. Espínola y Viveros ya ingresaron en Guaraní. 2 cambios ha hecho el Tiburón Torres. Y no ha utilizado variantes aún el conjunto de Guaireña. Guaireña que gana 2-0, depende de sí. Por ahora muy lejana la posibilidad de que se complique. Porque además deberían darse varios cambios en los resultados. Debería pasar a ganar Tacuarí, pasar a ganar Fernando, pasar a ganar Pastoreo, pasar a ganar River, pasar a perder Guaireña. Muy difícil que Guaireña pierda la categoría, planteada así la cosa al entretiempo, Carlos. Así van las cosas y bueno, ahí ya lo vemos intensificando, digo bien, al señor Víctor Adorno, que va a tener la chance de ingresar. Bueno, llegaron los militares, que normalmente suelen también acompañar a los partidos de Guaireña ocasionalmente. Vamos a tener un poco más de público para este segundo tiempo. Buena concurrencia en la zona preferencial.
Jorge Mendoza, que va dejando indicaciones también para sus demás compañeros, manejando la amplitud del juego. Ha sido el responsable de las 2 asistencias que culminaron en gol. Este es Ivo Parsajuk, el capitán del equipo. Pasó a la mitad de la cancha con el ingreso de Spínola justamente. Vamos a ver si hay alguna que otra modificación en lo táctico también, porque como bien estábamos viendo, estaba intensificando Víctor Eduardo Adorno. Este es el 11, Avatar Núñez. Y ahora sí, Carlos Paul Benítez y sus asistentes ya van retornando. Ya se ha cumplido el tiempo de descanso. Estoy seguro que también están coordinando para que todo arranque a la par en el segundo tiempo. Efectivamente. ¿Y sabes algo, Carlos? Ahora tus giros tienen premio con Tigo Money. Cada vez que girás dinero recibís paquetigos para seguir conectado. Girá desde Tigo Money App o en tu punto de venta más cercano. Tigo Money. Para todo, para todos. Habrá chequeo de vallas, comunicación telefónica con cada una de las otras 6 canchas para que esto arranque al mismo tiempo. ¿Cuánto le queda a la intermedia 2025? 45 minutos para definir cosas. Hay un partido más obvio, pero el del 12 de junio ante Independiente no resuelve citación alguna. No, simplemente van a jugar para completar el calendario. Independiente ya matemáticamente se ha salvado y el 12 de junio ha quedado relegado la fecha pasada de la posibilidad de llegar al ascenso. Se van a venir las modificaciones. Bueno, la modificación en este caso. Se va Mongelos. Se va Alberto Mongelos para permitir el ingreso de Víctor Adorno. 3 cambios, 2 ventanas tengo apuntado yo en Guaraní de Fram entonces. Sí, le quedan 2 cambios y una ventana. Espera la autorización por parte del delegado, el señor Carlos Paul Benítez, para autorizar, para dar rienda al inicio del segundo tiempo de este partido. La verdad, con los ojos puestos en lo que pasa en toda esta jornada, mientras siga esto así, Guaireña no tendrá complicación alguna. Y nosotros estaremos actualizando momento a momento cada uno de los escenarios. San Lorenzo, por ejemplo, para estar en faceta de ascenso, necesita que Carapeguá le convierta a Capiatá. Con eso, San Lorenzo, si se mantiene ganando, estaría ascendiendo o estaría en situación de ascenso en ese momento. Haciendo un juego hipotético, ¿no? Ustedes entienden porque esto tiene que ver con puntaje o con promedio. Por ahora están bajando Tacuarembó y Pastoreo. ¿Y cuál es el camino más corto para que Tacuarembó no baje? Necesita pasar a ganar ante Rubiñú y que mantengan sus resultados River y Fernando. Es decir, ahora mismo, cuando el balón empieza a rodar y el segundo tiempo está en marcha, así como en todos los otros escenarios, si Tacuarembó convierte y se mantiene lo demás, pasaría a bajar River, porque estaría definiendo por empate en promedio con Fernando de la Mora, y en el desempate Fernando tiene la ventaja. Pastoreo necesita pasar a ganar y que River y Tacua pasen a perder. Como camino más corto, claro, porque Sol de América, por ejemplo, también le podría dar una mano, pero Sol está ganando 2-1. Necesitaría 2 goles allí. Aquí estamos con el segundo tiempo entre Guaireña y Guaraní de Fram. En marcha la última parte de la intermedia 2025 en cada uno de los escenarios. En simultáneo con 7 partidos a través de las señales de Tigo Sports, a través del canal de YouTube, con el soporte de APF TV también en esta jornada histórica para el fútbol paraguayo. La posibilidad única de tener 7 pantallas con definición en cada uno de los partidos. 6 equipos luchan por permanecer, 2 buscan el segundo cupo de ascenso a la Copa de Primera 2026. La pelota larga, deja correr Galeano, lateral en mitad de cancha para Guaraní de Fram. Me decía uno de los oyentes más fieles que conozco, el señor Torres, que entre Santaní y Pastoreo la cosa estaba 0-0, pero que Pastoreo estaba siendo muy superior en el trámite del partido. Bueno, y Pastoreo es de hecho el que tiene que salir a proponer, el que tiene que salir a buscar, porque es el que necesita la victoria y también necesita 2 manos. Buena pelota para Cornelio dentro del área. Allí va González, Cornelio engancha, prepara el centro, mete la pelota al área, el rebote
en José Vera. Hay córner, era Parsajuk en la marca, córner, tiro de esquina para Guaireña. Santaní, hoy la verdad Santaní no está en esta disputa porque sumó una buena cantidad de puntos en el tercio final del campeonato. Sí. Santaní anduvo bien en las primeras 3 fechas donde tuvo a Tolosa y en la última parte donde quedó la dupla técnica, pero en la zona central de la competencia, en el medio de la competencia, en el cambio de rueda, Santaní parecía que iba a terminar peleando hoy el descenso, Carlos. Sufrió mucho. Centro al área, al segundo palo, golpe de cabeza por ese lugar de Portillo. Balón arriba, desviado afuera, saque de portería. Sufrió mucho y hubo un lapso en donde no ganó durante 6 fechas. Y por eso Santaní comenzó a complicarse, pero después pudo realmente retomar el rumbo. Manu, por ejemplo, desde Capiatá nos dice: vamos a festejar el ascenso y después nos vamos a la cancha a ver al Olimpia. Buen plan, ¿eh? Hoy juega Olimpia en cancha de Capiatá. Es así. Hace de local ahí, Contra es verdad. Ameliano, que va a tener el debut absoluto de Roberto Nani. Primera vez que va a ser entrenador principal de un equipo de primera. El pistolero, tiene usted razón. Será raro no ver al profe Humberto García en el banco de Ameliano. La salida de Parsajuk. Hay pelota que favorece a Guaireña. Otra cuestión, Pepi, que hay que tomar en cuenta, por supuesto, dentro de todo lo que va aconteciendo es cómo se podría llegar a dar el panorama 2026 del campeonato de la división intermedia, tomando en cuenta, por supuesto, que la selección paraguaya va a estar compitiendo en el Mundial y de seguro no vamos a tener competición en ese lapso de tiempo. La pelota que se pierde por línea final, Zorrilla, efectivamente, en mayo, el 25 de mayo del año que viene, así como están las cosas, estaría llegando a su fin la primera parte del año a nivel futbolístico, porque se nos viene la Copa Mundial de la FIFA. Bueno, dentro de poco, en unos días más, la verdad, arranca la gira de la selección paraguaya. Primero gira asiática, en octubre, ante Japón y Corea, en Osaka y en Seúl. Después tendrá que ir Paraguay hasta Pensilvania y hasta San Antonio. En Filadelfia y en Texas para los amistosos del mes de noviembre. Los partidos a través de la pantalla de Tigo Sports en exclusiva para nuestro país. Benítez colabora en el fondo. Pedían una mano con anterioridad. Detectó, pero no era cobrable, dijo Carlos Paul. Hay lateral para Guaireña. Ojo que nos avisan que hay penal para Carapeguá. Acá en el chat de YouTube, Ale Díaz, por ejemplo, nos cuenta. Tobías también. Francisco igualmente. Son 3 personas, así que elijo creer, chicos, ¿eh? O se pusieron de acuerdo, Puede o ser es la también. realidad. Aquí avanza Andino. Andino entregó para adelante, rebotó Monjes. En la marca retrocede José Vera. Vera dejó para Zorrilla y ahora sale para Guaraní. 5 del segundo tiempo. 50 del partido. Esto sigue 2-0. Riveros. En los 17 departamentos del país existe un banco que es de todos. Te recibe 24/7 con atención personalizada y te permite hacer todo desde la app de manera virtual para estar siempre cerca, inspirándote en todo lo que necesitas. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Gol de Carapeguá de penal. 1-1 la cuestión. Con esto, Pepi, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay cambio? Con esto hay cambio, con esto está ascendiendo San Lorenzo, porque el Rayadito está ganando su partido y está empatando Capiatá ante Carapeguá, 1-1 la cuestión en el Municipal. Se está moviendo el marcador, se está moviendo la cuestión en el ascenso. Qué definición, señores, qué tarde es la que estamos viviendo. Bueno, por ahora ascendiendo San Lorenzo entonces. Los compañeros también acá que vamos discutiendo el minuto a minuto. Tenemos grupo en WhatsApp, grupo en Discord, grupo en todos lados para informarnos mutuamente de todo lo que vaya pasando. 7 transmisiones al mismo tiempo. Imagínese usted cuánta gente involucrada. Sí. Todos los partidos con señal televisiva activa en este momento histórico de la categoría intermedia. Lo único que ha variado es lo que produjo el gol de Carapeguá, ¿no?
este segundo tiempo. Sí. 2-0 gana Guaireña, 1-1 Carapeguá Capiatá, 1-1 Tacuaré Rubeñú, 1-0 San Lorenzo ante Fernando, 2-1 Sol de América ante Encarnación, sin goles Santaní Pastoreo y Resistencia River. Mirando la cuestión a pantalla dividida, nos dicen por ejemplo acá, tremendo esto, impresionante después, impresionante realmente todo lo que está aconteciendo de momento. Bueno, yo me imagino, yo supongo que allá en el barrio Palomar el gol de San Lorenzo se gritó de la misma manera que se habrá gritado el gol de Carapeguá. Bernardo, por ejemplo, nos dice, estoy en la cancha con el Rubiñú Tacuaré y te puedo decir que también estoy mirando todas las transmisiones en la app y en YouTube. Todos los partidos trato de seguirlos. Aquí avanza Guaraní de Fran, remate que tapa al arquero, gran intervención de Machuca. Cuidado para Guaireña, intentó matar Núñez. Machuca aseguró esa pelota, casi llega al descuento, Carlos. Esta sí fue clara, la más clara en el partido para el equipo de Guaraní, porque vean la manera en la que termina pivoteando ahí el número 9, el recién ingresado, estamos hablando de Adorno. Adorno es el que hace la pausa, vean ustedes, y cómo termina después asistiendo al Avatar Núñez, que saca tremendo disparo, muy buena respuesta de Machuca. Se ha lucido el arquero, se aproximó peligrosamente Guaraní. Hay tiro de esquina para Guaireña, pelota que será enviada al área y servicio desde la zona derecha, el centro que llega al área, quería atropellar Portillo, termina despejando la defensa en el rebote, por allí va Andino, este es Cornelio, saque de portería para Guaraní. Bueno, Omoingueya el jugador, Jefferson Torales, el encargado del empate desde el punto penal. Carapeguá y Capiatá están empatando 1-1 en el Municipal. La salida por intermedio del ingresado Adorno. Aquí maniobra Espínola. Este es Bruno Díaz. Batman dejó para Espínola. Espínola entregó para Riveros. Riveros. Y la salida con José Vera. Vera por izquierda entrega la pelota por esa zona. Iba Viveros. El balón largo. Corre Antonio Marín. Sale el guardameta y se queda con la pelota Zorrilla. Zorrilla entrega en corto para Marcos Riveros. Allí está el chivo. Riveros. Marcos Riveros juega para adelante. Este es Espínola. Espínola. Soltó para Vera. Vera observa, otea el panorama y el pase va por punta izquierda. Aquí está Viveros. Avanza y va. Metió pelota profunda. Cortó en la zona defensiva muy bien Balbuena, porque el pase tenía consigo una intención clarificadora rumbo al arco. Precisamente, era bueno el panorama, minuto 10 y el partido curiosamente se ha avivado un poco más. Venía Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Samsung A16 en 18 cuotas de 79.000, televisor Win de 50 pulgadas en 18 cuotas de 234.000, más bebida de regalo. Avanza Guaraní de Fran, centro al área, quiere por allí Núñez la pelota, ¿a quién le queda? A Viveros, acomoda, desenfunda Viveros, no se animó, no le pegó y por eso no encontró el descuento para su equipo. Volvió a llegar Guaraní de Fran, Carlos. Bueno, era interesante esta posibilidad, segunda vez en donde Guaraní consigue arrimarse peligrosamente hacia la portería de Machuca en un lapso muy corto de tiempo. Y sí, termina complicándose a la hora del control, no pudo orientar bien el cuerpo y por lo tanto perdió la chance de poder rematar porque ya después lo tenían bien bloqueado. Es una pena porque la chance era buena. ¿Gol de Capiatá, Carlos? Así parece. Vamos a estar confirmando, por supuesto. Si se pone en ventaja Capiatá, vuelve a colocarse en posición de ascenso el Escobero. Te decía, los descuentos imbatibles en Bristol. Samsung A16 en 18 cuotas de 79.000 guaraníes. En 18 cuotas de 234.000 guaraníes el televisor Win de 50 pulgadas. Además con una bebida de regalo. La heladera Midea de 300 litros, 18 cuotas de 159.000. Y tus compras te hacen participar de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Confirmamos el gol de Capiatá, está ganando 2-1. Vuelve Capiatá entonces a estar en la zona de ascenso. Barre bien la escoba, entonces el Escobero
de vuelta en posición de ascenso con este resultado parcial, ganando 2-1 ante Carapeguá. Avanza y va Paredes. Paredes soltó para atrás. Entregó para Andino. Andino retrocede, recapitula, recomienza. Participa Machuca. Machuca levanta la pelota, busca el largo. Riveros empalma para adelante. Este es Avatar Núñez, de vuelta Riveros. No logró conectarse con Benítez. Maniobra Mendoza, buena pelota por izquierda para Paredes. Ya pasó Monjes y este es Paredes, circula por dentro. Paredes cambia de lado. Pretencioso balonazo, pero bien puesto para que controle Cornelio. González con la pelota. González tiene compañía, pero prefiere la individual. González, ahora sí, se la dejó a Balbuena. Balbuena apunta, prepara, es Rosalino. Toledo, ahora Balbuena, centro de Balbuena. Ustedes lo han visto, saque de arco. Bueno, y acá me cuentan que Fulgencio Oviedo ha sido el autor del segundo gol de Capiatá. También nos dice que le prestemos atención a lo que está pasando en el juego entre Tacuarí y Rubidoñú, porque aparentemente hay una situación muy clara para Rubidoñú. Vera saliendo desde el fondo para Guaraní de Fram. Sin meterse en inconvenientes ni en disputas, ni usando la calculadora guaireña que gana 2-0. Pelota profunda, corre y va Galeano, quería Galeano. La perdió Rosalino Toledo. Toledo entrega para adelante, devuelve Marín, otra vez Mendoza. Mendoza avanza y va Marín, pica Marín. Allí va Antonio, Marín para el tercero, lo liquida, lo resuelve Marín. Tapó el arquero, tapó Zorrilla. Tenía todo para acabar con esta historia Antonio Marín, Carlos. Sí, porque todo iba a terminar ya. Íbamos a, digamos, cerrar este partido. El 3-0 hubiese sido el resultado ideal como para que Guaireña pueda liquidarlo de manera anticipada. Que bien recuperó y va al ataque Ivo Parzajuk, soltó por el medio, Viveros para adelante, quiere Adorno, falta, tiro libre de casi sentenciar el partido, a tener este tiro libre en contra. Eso le pasó a Guaireña por esta tapada de Zorrilla ante Marín. Y cómo cambian las cosas en un periodo de tiempo muy corto, porque acá casi Marín termina definiendo acertadamente, casi también hat-trick de asistencias para Jorge Mendoza. ¿Qué pasa cuando un futbolista hace un hat-trick de asistencias? ¿Se lleva la pelota también? Bueno, estuvo a punto de hacerlo Jorge Mendoza, pero Marín terminó desperdiciando la oportunidad gracias al buen achique de Zorrilla. Y como bien dijo Pepi, de una situación de casi gol pasamos a esta en donde Marcos Riveros va a buscar el arco contrario. Hay tiro libre para Guaraní, a ver quién se encarga. Se lo sacan a Riveros. Le quiere pegar Avatar, le quiere pegar Núñez. ¿Y quién se han sumado? ¿Es Benítez? A ver qué fabrican. Si descuentan algún que otro susto, le meten para la última media hora de partido a Guaireña. Un hombre pegado al palo, habilita todo. Quieren atropellar los hombres de Guaraní porque están todos habilitados, Riveros y Benítez para que le pegue Núñez. ¡Qué cerca estuvo eso! ¡Qué cerca estuvo eso! Sigue 2-0 el partido. Bueno, era buena la chance, era buena la distancia. Propicia la oportunidad para que se venga al descuento, pero no fue así. Desaprovechó la chance el equipo de Guaraní. Confirmemos si hay gol de Tacuaré, Carlos. Porque si hay gol de Tacuaré está bajando River, Si hay gol de Tacuaré, en este momento estaría bajando River. Ojo, ojo, porque el Tacua me parece le está ganando al campeón de la intermedia, Rubidoñú. Vamos a estar haciendo la verificación correspondiente, porque según nos reportan, hay gol del Tacua. También trabajando en la producción el amigo Aldo Romero, que es el que nos viene soplando absolutamente todos los resultados. Aparte de coordinar este partido, tiene que estar como loco mirando otros 6 escenarios. Tremenda la labor de la producción. Trabajando todo el equipo de Tigo Sports para esta jornada histórica de la categoría intermedia. Jorge Mendoza va a meter el centro al área, a servicio desde la esquina de Mendoza, golpe de cabeza, tapó Zorrilla. Y si se mantiene en partido, y si alguien es responsable, lo de Guaraní de Fran, digo, ese es Zorrilla, Carlos. Sí, sumando méritos, créditos, como para por lo menos recibir ese reconocimiento de ser el destacado en este partido. Ha tapado varias ya el arquero de Guaraní de Fran.
Guaireña con su victoria parcial llega a 1,283. Se está salvando. Sol de América con su victoria parcial está llegando a 1,266. Se está salvando. Tacuarembó con su victoria parcial llega a 1,266. De momento se está salvando. ¿Por qué? Porque Pastoreo es uno de los que está descendiendo. Al empatar quedan 1,188. Y los que tienen que resolver entre sí con estos resultados parciales, River, que está empatando, quedan 1,233. Y Fernando, que está perdiendo, quedan 1,233. Cuando hay empate entre River y Fernando, ¿cómo se resuelve? Ambos 3 puntos. Goles de Fernando de la Mora 4, goles de River 2. Por haberle hecho más goles a River, Fernando de momento se está salvando. Y mis amigos, por ahora River está retornando a la primera vez. Sí, River está perdiendo la categoría si es que esto sigue así. Y en gran medida esto gracias al gol de Alex Aguilar, que fue el encargado de poner entonces el segundo en ese escenario. Martín Núñez y Alex Aguilar los goles para Tacuarembó. César Villagra había puesto el 1-0 parcial por parte de Rubio Ñu. Otro penal para Carapeguá, Carlos. Ojo, ojo, porque si Carapeguá vuelve a convertir, San Lorenzo vuelve a estar en posición de ascenso. Disculpen ustedes, mis amigos, claro que estamos transmitiendo Guaireña Guaraní de Fran, pero acá la cuestión está resuelta. Desde Pepi. el minuto 14, sí, esto pareciera ser una fiesta preparada para este momento. Póngase de pie, ingresa a la cancha el número 10, Carlos Lito Duarte, una vez más jugando con la camiseta de Guaireña. De pie y saludo militar para este señor, para Carlos Lito Duarte, realmente el general que tiene el equipo guaireño, que es el que va a ingresar y el que lo está haciendo ahora, toda una institución, jugador de culto dentro del mundo del ascenso paraguayo. Ahí lo vemos en acción entonces a Carlos Lito Duarte, culminando otra temporada más defendiendo los colores de Guaireña. Así como César Llamas en el 3 de febrero, por ejemplo. Guaireña tiene a Carlos Lito Duarte. Gol de San Lorenzo, además, vamos a confirmar eso. Sí. Avanza y va por aquella zona, quería Viveros. Aquí maniobrando la gente de Guaraní. Este es Núñez, mete centro. Núñez, pelota en el área, salió el arquero. De pecho Bruno Díaz, no pudo definir. Hay córner, tiro de esquina. Y empieza a sufrir Guaireña, ¿eh? Bueno, empieza a sufrir justamente. Esta es la repetición de la tapada de Zorrilla. Aparentemente hay gol de Carapeguá entonces. Cambia, todo cambia. Gol de Carapeguá por ahora. Por ahora. Y de momento San Lorenzo está subiendo. Centro a la área. Quería Parzajuc, despeja la defensa. Este es Bruno Díaz. Bueno, 2-2 entonces el partido en el Municipal. Qué motiva tarde es la que estamos teniendo nosotros acá transmitiéndoles este y resumiendo también un poco todos los demás partidos. Y estoy seguro que los demás relatores y comentaristas están igual que nosotros, Pepi. No creo que haya tanta diferencia, la verdad. Estamos todos en la misma. El único que no está preocupado, ¿sabe usted quién es? ¿Quién es? El hincha de Guaireña desde el minuto 14, que gana 2-0. 20 del segundo tiempo, 65 del partido. Guaireña vence 2-0. Tres Leones, etiqueta negra, celebra nuestra mejor tradición, juntarnos. No importa ganar o perder, si la verdadera fiesta es vivir con el espíritu de celebración, porque juntarnos es nuestra mejor tradición. Tres Leones, Rey de Cañas. Aquí hay tiro libre para Guaraní de Fram. ¿Usted me reitera por quién ingresó Duarte? Duarte terminó ingresando entonces por el número 17, Paredes. Muy bien, muchas gracias. Lito Duarte entonces. Hay tiro libre. Riveros en zona de disparo, pero de espaldas a la portería rival. Quien se encarga me parece que es Benítez. Quiere desenfundar la bomba, quiere activar esto. Benítez. Se adelantó ese hombre. Sí, se adelantó la barrera y es lo que le terminó mandando y corresponde la tarjeta. Y era Duarte. Por buen tipo, el amigo Lito. Bueno, amonestado en este momento. Su primera intervención del partido fue recibir la tarjeta amarilla. Entonces, una inocentada, la verdad, lo de Lito Duarte. Me sorprendió un poquito. Ángelo Cabral, el autor del segundo gol de Carapeguá, 2-2. Ambos goles por la vía del penal. Primero había sido Jefferson Torales. Se
Se va a venir otra modificación. Es el turno de Orlando Benítez. El que se retira es Aarón Monjes. Se fue Monjes entonces, ingresó Benítez. 2 cambios, 2 ventanas, Guaireña, Carlos. Es así, esa es la realidad de momento. 2-0 sigue el resultado parcial en favor de Guaireña. Absolutamente todo parece ser o parece estar resuelto en este escenario. Porque ni si llegase a empatar Guaraní de Fran, Guaireña corre peligro con los resultados que se están dando en los demás lugares. Vamos a confirmar si hay penal para Tacuarú, ¿eh? Porque si Tacuarú tiene un penal a favor, se puede poner 3-1 en el partido. Y eso va a obligar aún más a River y a Fernando Benítez. Y el tiro libre pegó en la barrera. El rebote le queda a Rivero, que bien la metió al área. ¡Qué peligro! ¡El Galeano! Por si algo le faltaba a esta jornada. ¡Gol de Guaraní de Fran! Galeano, imposible para Machuca. ¡Qué gran asistencia de Riveros! Se pone en partido Guaraní de Fran, observen ustedes. ¡Cuánta seriedad en la gente de Villarrica! ¡Qué caliente está la jornada, Carlos! Qué manera también de asistir por parte de Marcos Riveros, que parecía se animaba para sacar el zurdazo, pero no. Levanta la cabeza, lo ve al compañero, termina dejándonos esta excelente, hermosa asistencia. Antes también hay una peinada por parte del compañero, pero termina Riveros teniendo mucha incidencia dentro de esta jugada. Espectacular. Después el zapatazo de Leonardo Galeano. Esto está 2-1. Y como bien dijiste, Pepi, si algo faltaba, era que también este partido tenga ese suspenso. Ahora 2-1, sigue ganando Guaireña, sigue en la categoría, sigue entre comillas tranquilo, pero a no descuidarse. Falló el penal Tacuarú. Falló el penal Tacuarú. Actualizamos marcadores aprovechando esta pausa. 2-1 Guaireña ante Guaraní de Fran. Esto lo mantiene en intermedia Guaireña. 2-2 Carapeguá Capiatá. Y esto condiciona la posibilidad de ascenso de Capiatá a lo que haga San Lorenzo. Y San Lorenzo está ganando 2-0. Entonces San Lorenzo de momento está ascendiendo. Tacuarembó está ganando 2-1 ante Rubioñú. Y eso le permite de momento salvarse. ¿Por qué? Porque Fernando está perdiendo y porque River está empatando. En el desempate entre Fernando y River, la ventaja es para Fernando de la Mora. Fernando necesita remontar o River hacer un gol para que se salve el equipo que dirige Celso Ayala. Soldamérica haciendo lo propio, gana 2-1, se está salvando. Y Santoní igual ante Pastoreo. Pastoreo necesita ganar y otros resultados como que Tacuarembó y Soldamérica pierdan. Muy complicado a 20 del final el panorama de Pastoreo. Por ahora todo pareciera estar muy centrado en lo que pase entre Carapeguá y Capiatá, así como también en lo que pase entre Tacuarembó y Rubioñú y River y Resistencia respectivamente. El único partido sin goles que podría definir algo con una anotación es el de River y Resistencia. Si River convierte, pasará a estar matemáticamente salvado de momento. Bueno, y no fue un gol, pero sí una incidencia positiva para Sol de América, porque Encarnación se quedó con 10 por la expulsión reciente de Palavecino. 2-1 está ganando Sol de América ese partido. Había anotado Duarte, también marcó Rivarola. Judis había descontado y ahora Nazareno Palavecino, el argentino, se fue expulsado hace un ratito. Por lo que Sol de América va 2-1 y con un jugador más, cuando le quedan poco más de 20 minutos a esa historia también. Muy bien, esto prosigue. Saca del medio Guaireña. Si algo le faltaba al partido era un gol de Guaraní de Fran. Desde el punto de vista neutral, claro está. Preocupación para la gente de Guaireña. Bueno, acá en realidad me están pidiendo corregirme, porque Palavecino fue recién el primer expulsado. Que Encarnación ya tiene 3. Y que enseguida vamos a estar actualizando los otros 2 expulsados en Encarnación. Quedó con 8 nos dicen acá. Y hay gol de Soldamérica. Y hay gol de Soldamérica. Bueno, si estás jugando contra 8 jugadores, más vale que puedas llegar a aumentar la diferencia. Enseguida les voy a estar actualizando los otros 2 expulsados y también a hablarles del tercer gol de Soldamérica, que de esta manera, Pepi, ya podemos decir, será o seguirá siendo equipo de intermedia. Algo está pasando con la red.
Con la red de la portería. Sí, de la portería. Después del gol de Galeano. Zapatazo de Galeano al punto de que terminó rompiéndole el arco literalmente ya, muy bien, a perfecto. Machuca. Eso es lo que se está subsanando en este momento. Y allí está Zorrilla. ¿Qué pasó con el arquero de Guaraní de Fram? El cambio de guantes también. Bueno, gol de Sol de América entonces, gana 3-1. Gol de penal, el de Sol. Salvándose Sol de América entonces, será equipo de la división intermedia. Qué tremendo sprint final el que metió el equipo solense. El penal de Tacuarense terminó estrellando en el travesaño y por eso el marcador sigue 2-1 ahí. Igual este resultado de momento le está alcanzando al Tacua porque es River Plate el complicado. Aparte de Palavecino, Rodolfo Argüello y Rolando Vázquez vieron la roja en el equipo encarnaceno que está con 8 y perdiendo 3-1. Sol se va a salvar, ¿eh? Se salva, sí está 3-1 y jugando contra 8. Mirá que avanza y va Núñez. Sigue Avatar, arranca a correr Núñez. Quería por esa zona. La marca en el fondo. Recuperación de Vivero, maniobra y va. Encendido Guaraní de Fran Vivero, la mete al área. Cobertura por allí para que la tome Machuca. Machuca se queda con el esférico. Golpe de cabeza de Espínola. Aquí maniobra y gira, avanza, busca y va Guaraní de Fran por intermedio de Bruno. Este es Díaz, falta. Tiro libre, pelota para Guaireña. Stevens Gómez fue el autor del tercer gol en Sol de América. Y bien estábamos comentándoles que Encarnación está con 8. 3 expulsados. De los 5 equipos que en esta jornada dependían de sí mismos, solamente 2 están haciendo esa parte de la tarea, Carlos, ¿eh? Sí, Guaireña uno de ellos. Y Sol de América el otro. Porque después Capiatá, depende de sí mismo, ganando ascienden, no está ganando. Fernando, que ganando se salva, está perdiendo 2-0. Y River, que ganando se salva, está empatando 0-0 en el bajo ante Resistencia. Además, River está bajando en este momento. No solo que no se está salvando, está perdiendo la categoría el equipo de Celso Ayala. Y conste que estaba bien ubicado hasta hace 2 o 3 fechas atrás, pero no ha podido ganar. Ni en la fecha pasada, porque perdió 4-2 contra Guaireña en un partido que yo insisto fue clave, porque Guaireña hasta adquirió ventaja deportiva contra River Plate gracias a ese marcador, y ahora tampoco está pudiendo. Hay tiro de esquina para Guaireña, le quedan 15 minutos en lo reglamentario este partido, pelota al área, golpe de cabeza defensivo, complementa Avatar Núñez, levantó la pelota, aquí sale y busca Galeano, la protege, la tiene Galeano, la perdió, era Adorno este, Adorno quería, el chico Adorno protesta, pero la posesión será para el rival Guaireña y un saque de manos. Benítez entregó para adelante a buscar la devolución. Que bien, Benítez por izquierda se mete. Y tapona Bruno Díaz. Corner, tiro de esquina. Bueno, y si San Lorenzo al final consigue su ascenso, hay que decir que disputará la primera división por vez número 34 en cuanto a temporadas consecutivas. 58 equipos en total jugaron al menos una campaña, un año en la primera de nuestro fútbol. Héctor Villamayor, el autor del tercer gol de San Lorenzo. San Lorenzo le gana 3-0 a Fernando de la Mora. Fernando está en las manos de Resistencia y de Rubio Ñu en este momento. ¿Qué quiere que le diga? Depende de que el Tacua no gane o de que River mantenga este resultado. Fernando está entregado a otros 2 compromisos con esta situación. Sí, ahora Fernando de la Mora pasa a depender de otros marcadores y en plural para más. Por eso decíamos que la situación de Pastoreo puede condicionar entre 1 a 2 descensos a lo largo de la semana. Claro, como está bajando Pastoreo, va a condicionar uno solo. Es así. El lateral para Guaraní, Bruno Díaz. Díaz entregó para Espínola. Riveros.
Riveros con la pelota. Espínola. Espínola para Riveros. La marca de Lito Duarte. Riveros. Cumpliendo el objetivo de la tarde de sábado. Guaireña Fútbol Club se está quedando en la intermedia. Fundado en el año 2016. El año que viene cumplirá una década de vida institucional guaireña. Y seguramente buscará el ascenso a la División de Honor para el 2027. Por derecha, pica, avanza y va con la pelota Balbuena, mete centro para Lito Duarte, dentro del área, ¡qué cerca! ¡Qué cerca el gol de Lito Duarte! La pelota se perdió afuera, saque de portería. Bueno, fue buena la chance, era quizá la posibilidad para que Guaireña retome la tranquilidad, aunque hay que decir que ni con el empate estaría descendiendo, pero sí, ganaría lo ideal para el equipo villarriqueño. Lito Duarte tuvo en sus pies el 3-1. Bajó de pecho esa pelota, Avatar, Núñez. Núñez profundiza, entrega para adelante, Adorno busca, quiere, Adorno protege, Núñez insiste, no hubo falta, dijo el juez, hay ventaja, Núñez soltó para atrás para Ivo Parzajuk, de vuelta con Núñez, ¿quién va a lanzar? Núñez se decide y lanza, salió el arquero Machuca, con total seguridad domina en el aire. Bueno, le aporta entonces también esa cuota de tranquilidad a su equipo en momentos en donde Guaraní de Fram ha retomado ese entusiasmo, está buscando el empate, está buscando darle un cierre digno a su participación en la intermedia. Balón largo, salta Espínola, protege esa pelota, la cuida y la tiene por ese lado. Guaireña por intermedio de Marín, soltaron para atrás, Andino giró, se puso de frente Mendoza, allí va Jorge, Mendoza para Antonio, Marín por izquierda, Marín va a encarar la marca de Riveros dentro del área, Marín escapó, pasó, Marín se metió, tocó al medio, ¿quién define? Gol de Marín en offside. ¿Gol de Marín en offside o no? Offside, fuera de juego, sí. Sí, porque, pegado a la línea Antonio Marín. Claro, porque aparte, en este caso, el arquero ya estaba por delante de él. Y por lo tanto tiene que haber dos jugadores por detrás del arquero para que la situación sea válida. Vamos a ver la repe. Recordando que el video arbitraje referil está presente en el partido de Capiatá y en el partido de San Lorenzo en esta fecha. Bueno, nosotros aguardando la repetición de esta última acción, era el tercero de Guaireña, para mí correctamente anulado. Para mí también en el primer golpe de vista, sí. Después en la reiteración únicamente tendremos claridad sobre esa situación, Carlos. Porque tan solo había un jugador por detrás de Zorrilla, tienen que ser dos. Espínola entrega para la presencia en ofensiva de Riveros. Viveros. Y este es Núñez. Núñez lanza a correr con el compañero por esa punta. ¿Quién va por allí? Es Galeano en fuera de juego. Salida para Guaireña desde el fondo. Acá la repe. Bueno. Allí habilitado. Todo bien. Y sí, están fuera de juego Marín. Sí. Solamente el arquero estaba ni siquiera cerca de él. Creo que él estaba más avanzado inclusive. Estaba en fuera de juego Marín, Carlos. Bueno, correctamente anulado el gol. Ya desde el primer golpe de vista nosotros teníamos ese panorama. Y eso después se terminó confirmando. Termina ingresando entonces también al partido Osvaldo de Jesús Vázquez. Se nos fue uno de los goleadores de la tarde. Se fue Cornelio González. ¡Ojo! Que hay gol de Resistencia. Vamos a confirmar, por favor. ¿Sentencia para River? Sentencia para River, si es que Resistencia metió, ¿eh? Quemó todas las posibilidades de cambio. Ya quemó todas las ventanas, mejor dicho, el técnico de Guaireña. Porque ha hecho solamente 3 cambios, Carlos, ¿no? Sí. El señor Marciano Chilaver. Acá hubo una fuerte falta, ¿eh? Creo que le termina pegando en los genitales. A ver. Ah, no, es en el cuádriceps izquierdo del raspaje. Bueno. Guaireña ganando 1,283. Fernando perdiendo 1,233. Sol de América ganando 1,266. Tacuaré ganando 1,266. Pastoreo, que está empatando, 1,188. River perdiendo 1,200. River y Pastoreo acompañando a Guaraní de Fram. Al empatar Capiatá y al ganar San Lorenzo, está subiendo San Lorenzo, Carlos. San Lorenzo entonces es el equipo que estará jugando en la primera división año 2026. Toda vez que esto se mantenga, todavía queda tiempo, por supuesto. Nosotros muy atentos
a todo, absolutamente a todo. Qué manera de salvarse también Tacuarí, in extremis otra vez. Como aquella vez en donde, por ejemplo, le ganó a Libertad en la cancha de River y en donde Trinidense le dio una mano porque lo goleó a Guaireña cuando estaban en primera los dos. Fernando de la Mora, dicho sea de paso, acaba de quedarse con uno menos. Voy a ir viendo después quién fue el expulsado, pero lo cierto es que San Lorenzo está goleando y está ascendiendo. Centro al área, golpe de cabeza a la zona caliente. Había aparecido por allí Marín, pero ya estaba adelantado con anterioridad un compañero. Guaireña 2, Guaraní de Fram 1. El partido aquí en el Parque del Guairá. Guaireña se está salvando. En los 17 departamentos del país existe un banco que es de todos. Te recibe 24/7 y a la vez te permite hacer todo desde la app de manera virtual para estar siempre cerca, impulsándote en todo lo que necesitas. Bueno, Bank, el banco paraguayo de todos. Gira y va Marín, entregó para Mendoza. Mendoza soltó para Lito. Esperaba Duarte. Llegó el rechazo defensivo. Y ahora sale Galeano. Galeano con la pelota. Maniobra. Espera Núñez. Pelota para Núñez. Por esta zona Bruno Díaz. Núñez se amaga y escapa Núñez de vuelta por izquierda. Aquí con Galeano. Galeano acelera. Pica, escapa Galeano. Centro al medio. Quería Viveros. Despejó Rosalino. Y este es Núñez. Mete otro centro. Núñez al área. Quiere Díaz. Colabora y rechaza Mendoza. Despejó Mendoza. De cabeza en el fondo van jugando esa pelota para Riveros. Riveros habilitó a Bruno Díaz. Meta centro Batman. Centro de Díaz. Quedó Cortina. Llegó el despeje defensivo. Lito Duarte. Se acompaña Marín, es buena. Corre y va. Lito acelera. Escapa Duarte. Insiste, persiste. Lito define. Arriba, afuera. Era el gol para escribir una página más en los libros de la historia de Lito Duarte y Guaireña Fútbol Club. Carlos. Segunda oportunidad que tuvo dentro del partido, segunda chance clara, pero ambas terminaron afuera. Milciades Medina, el autor del gol de Resistencia. Ese gol que se gritó en Barrio Palomar, más que en el Bajo, más que en Ricardo Brugada. Sí, estoy seguro que se gritó más ahí que en la Chacarita. Bueno, se van a venir dos cambios más. Ahí lo vemos a Ferreira. Y se va Benítez, sí, ingresa al 15. Que es Martín Aranda. Y también Mateo Ferreira va a tener su momento, su oportunidad, su participación. Se va al goleador Leonardo Galeano. Bueno, en este partido ya no tenemos cambios, ¿eh? Ya no, todo agotado. En 3 ventanas hizo 5 cambios Guaraní. En 3 ventanas hizo 3 cambios Guaireña. Chilaver por un lado, el Tiburón Torres por el otro. De pecho Mendoza, jugando para adelante. Este es Carlos. Lito Duarte entregó por zona central, devolución para Lito. Va a buscar, pero primero Espínola. Espínola rechaza Zorrilla o juega en corto. ¿Qué decide? Le quedan 5 al tiempo reglamentario. 85 del encuentro. 40 del segundo tiempo. Aquí Guaireña está ganando 2-1. Los resultados de la jornada por ahora. Guaireña 2, Guaraní 1. Carapeguá 2, Capiatá 2. 2-1, Tacuarente Rubioñú. 3-0 San Lorenzo ante Fernando. 3-1 Soldamérica ante Encarnación. Sin goles, Santaní Pastoreo. 1-0 Resistencia River. Con esto, en secuencia, ascendiendo San Lorenzo, descendiendo Pastoreo y River Plate. Sí, el quelito, mis amigos. Por más poco probable que parecía al inicio de la jornada, está bajando el equipo de River Plate de vuelta a la primera división B, a donde había estado o a donde había llegado en algunas temporadas atrás. No puede sostenerse de momento en la intermedia. Lito Duarte entrega para Antonio. Marín propuso el autopase, fue a buscar. Se lo habían impedido, me pareció falta. Reclama lo mismo Chilavert. El partido prosigue, el partido continúa. Zorrilla. Riveros juega en largo. La pelota que le va quedando por esa zona a Balbuena. Aquí va Marín, pelota para Balbuena. Construye, escapa y va para Guaireña por el medio Duarte. Este es Marín. Marín gira, entregó para Mendoza, para Lito. Está Lito, Duarte enganchó, escapó. Fuera de juego. Banderina arriba, inhabilitado Duarte. La fiesta era completa.
a las 16:48 de la tarde. Se hacía de noche en Villarrica. Inhabilitado Duarte. No vale, Carlos. No vale. Y es una pena. Periodísticamente está mal que yo lo diga esto, pero bueno. Le falta el gol de Lito Duarte a esta fiesta en Villarrica para que Guaireña pueda festejar plenamente. Gran campaña del equipo guaireño en este tramo final, con el empate contra Rubio Ñu, con la victoria ante River y ahora ganando también acá. Bueno, a River no solamente le sirve, o no le sirve empatar, tendría que pasar a ganar. Y aquí vemos reiterada la acción. Pelota de Marín para Mendoza, inhabilitado Duarte, y se nota. Sí, adelantado. Era lindo gol, pero correctamente invalidado. River necesitaría que el empate fuese triple empate en 1-2-3-3. Para eso tiene que perder Guaireña y empatar River. Es decir, hacen falta 3 goles. Yo creo que ya no va a pasar. No, ya no llega. Se nos va. A no ser que se lo den vuelta a Tacuarú, que también es poco probable. O a no ser que se lo den vuelta a Sol de América, menos probable aún. Complicado panorama para River, queda muy poco para el final. Este es Andino. Andino con la pelota. Juega para atrás. Entrega para Benítez. De vuelta a Andino con todo Espínola. Quiere Benítez. Benítez escapa, sigue falta. Lo libre para Guaireña. Falta poco, muy poco. Pendientes por saber el tiempo de adición, que no creo que vaya a ser mucho. La verdad que sí, este partido tuvo un trámite fluido. Igualmente hay que ir viendo cómo finaliza esta historia y ya después meternos quizá en los demás resultados. Mirá que si se lo empatan a Tacuarú se salva a River de momento. De centro al área. ¡Gol! Y vale. Ahora sí vale. ¡Gol! De Guaireña. Portillo. Villarrica es de intermedia. Edición 2026. El boleto garantizado. Portillo de cabeza. Esto está 3-1. Bueno, Portillo otra vez. Así como en el primer gol. Anticipándose nuevamente. ¿Qué podemos hacer acá, Pepi? Porque tenemos un hat-trick de asistencias de Jorge Mendoza y un doblete del señor Portillo. ¿Con quién cree usted que debemos quedarnos como la figura del partido? Mi voto va para el 18. Bueno, entonces nos vamos a quedar con el número 18. Así que será el defensor, autor del primero y el tercer tanto, Hugo Javier Portillo, el protagonista estelar de esta tarde. ¿A River le serviría pasar a ganar o un gol de Tacuarú? Como los caminos más cortos. Pero para pasar a ganar tiene que dar vuelta a la historia, ¿eh? Sí, y le queda poco al partido. Le queda poco. Todos los encuentros ya en tiempo de adición. Aquí gana Guaireña 3-1. Cumple con lo suyo y se queda. Mendoza entregó por derecha y quiere más Guaireña. Balón al medio. Sale desde el fondo, cortando correctamente José Vera. Final del partido. Sol de América le ganó 3-1 a Encarnación. Sol de América, boleto asegurado para la intermedia 2026, Carlos. Sí, acaba de evitarse la catástrofe. Algo inédito. Sol de América que ojalá replantee las cosas dentro de esta pausa y el año próximo no tenga que estar pasando tantos estragos. Porque es un equipo histórico dentro del fútbol paraguayo. 6 minutos más al final. Son los que se han adicionado. Y ya esto va a concluir absolutamente todo resuelto, dicho sea de paso, porque Guaireña con este 3-1 se queda. Suma por última vez, dividiendo por 2 temporadas, por lo que arrancará con un promedio estable el año 2026. Capiatá 6 minutos más también, ¿eh? Amonestado un jugador de Guaraní de Fram. De Guaireña, digo bien. Hubo falta, dice Carlos Paul. Hay tiro libre para Guaraní de Fram. En cancha de Fernando de la Mora queda 1 minuto, ¿eh? Sí, ganará San Lorenzo 3-0, está jugando. Y Fernando sujeta lo que hizo Resistencia, la verdad. Sí. Para que se vaya River. Bueno, también sujeta lo que hizo River, la verdad, porque River ganaba, River se quedaba en intermedia.
Y termina perdiendo este partido, sentenciándose a sí mismo. Y 5 de adición en el juego entre Rubio y Tacuarí. Centro al área, se lo arquero Machuca. Balbuena fue el amonestado. El autor de 2 goles fue Portillo. Y es la figura de este partido. Cambia de lado Benítez, buscando por derecha, va por más Guaireña. ¿Quién se manda por esa zona? El que va por allí es Vázquez. Vázquez mete centro, quiere Marín. Vera en el fondo. Ya de hecho, antes de que marque Resistencia, estaba bajando River. Al pasar a ganar Tacuarembó. Sí, tal cual. El tema es que River allí en ese momento estaba a un gol propio de salvarse, porque Sí. River era uno de los que dependía de sí mismo. Y ahora la situación está todavía más compleja, de hecho. Ya parece irreversible la situación de River Plate. Perdió un partido clave, que fue el anterior contra Guaireña. Seamos honestos, en este, si bien seguía dependiendo de sí, sabemos que visitar el Bajo, que visitar la Chacarita es un poco más difícil. La pelota puesta para Núñez. Aquí va maniobrando el número 3, en este caso Ferreira. Perdieron la pelota, recupera Guaireña y Valit. Duarte había entregado para adelante para que corra Marín. Recuperación de José Vera. Vera entregó muy bien esa pelota para que se mande a Aranda. Aranda. Saque de portería. ¿Hay gol de River? A ver. Terminó el partido de San Lorenzo. San Lorenzo ganó 3-0. San Lorenzo ganó 3-0. Si termina así el partido de Capiatá, San Lorenzo será de primera. Bueno, asumo. Estarán todos con la app de Tigo Sports. Sí, mirando, esperando el final, el pitazo en el Municipal. A ver, hay gol de River, vamos a confirmar. Ahora la cuestión se tiene que resolver en Carapeguá. De todos modos, el empate a River lo lleva a 1,233. Al ganar Sol, al ganar Tacuarembó, al ganar Guaireña, queda por debajo, queda por encima de Pastoreo, pero en el desempate ante Fernando, la ventaja es para Fernando de la Mora. River necesita otro gol y aquí va Guaireña, Marín. No pudo resolver esto. Caliente, final de la jornada en la categoría intermedia. Aquí la historia está sentenciada, porque lo va a ganar Guaireña, porque Guaireña va a permanecer en división intermedia para el año que viene, porque Guaraní de Fran ya sabe que tendrá que descender y volver a remar para llegar hasta la categoría intermedia donde ha militado este año. A ver cómo termina esta historia. San Lorenzo ha ganado 3-0. Esperamos confirmación del partido entre Carapeguá y Capiatá. Capiatá fallando en las últimas 2 fechas. Perdería el ascenso. Algo que ha pasado casi siempre en la intermedia. No termina hasta que termina, ¿eh? No, y es lo que siempre le termina dando ese suspenso tan hermoso al torneo. Riveros. Riveros con la pelota. Abre por derecha para Bruno Díaz. Díaz con el esférico. Bruno entrega para Riveros. Riveros soltó para Núñez. Va buscando Núñez. Miro la pantalla, miro la pantalla, miro la... Ganó Tacuarembó. Ganó Tacuarembó. Y Tacuarembó está permaneciendo en intermedia. Remata Ferreira, muy pretencioso. Se va a terminar esta historia. Se está terminando la jornada. Ha ganado Tacuarembó. Y de momento Tacuarembó se queda en la intermedia. Lo empató River. ¿Terminó el partido de River? ¿Terminó el partido de River? Vamos a confirmar. ¿O sigue jugando? Lo empató sobre el final River. Terminó Santaní, Pastoreo. Bajó Pastoreo. Se fue Pastoreo. A la espera de lo que pase con Capiatá está San Lorenzo. A la espera de lo que pase con River está Tacuarembó. River tiene que ganar para mantenerse. Empatar no le sirve. Si empata desciende. Fernando también está expectante. Final de este partido. Guaireña dice que me importa el resto. Cumplo con lo mío y ya está. Guaireña ganó 3-1 y estará en la intermedia en el año 2026, Y Carlos. sigue en categoría porque era uno de esos equipos que terminaba dependiendo de sí. Acá ha cumplido partidazos
por parte de, bueno, partidazo por parte de Jorge Mendoza, partidazo también por parte de Portillo, y también hay que destacar lo de Cornelio González. 3-1, muy buena victoria, confirma su presencia el próximo año Guaireña. Bienvenidos San Lorenzo a la Copa de Primera 2026. Empató Capiatá, ganó el Rayadito. San Lorenzo, Ruta 1 y Ruta 2. Esa conexión hace posible que San Lorenzo esté en Primera División el año que viene, Carlos. Bueno, San Lorenzo que de esta manera jugará en la máxima categoría de nuestro fútbol. Retorna así el Rayadito. Mucha emotividad asumo en estos momentos. Tremenda la campaña de San Lorenzo, que fue remándola desde abajo, porque ustedes tienen que entender que venía cuarto en algún momento y termina segundo. Imponente sprint final del Rayadito para meterse en la Primera División del fútbol paraguayo. Se derrumbó sobre el final Capiatá y estamos atentos a lo que pase con River para cerrar esto. Está 1-1, queda poco. Es lo que nos resta. Si marca River, River se salva. Si no convierte River, River desciende. Así está la cosa. Y también el reconocimiento para Sol de América. Sol de América que pudo remontar la situación adversa que tenía. Qué cierre, señores, qué tarde, qué emotividad. 7 partidos en simultáneo. Y Tigo Sports detrás de todos ellos. River o Fernando, así está la cosa. River o Fernando, así está la cosa. A ver quién desciende. ¿Desciende River o desciende Fernando? Nosotros aguardando ese pitazo final. San Lorenzo, señores, ese equipo de primera. San Lorenzo retorna a la máxima categoría del fútbol paraguayo. Vamos a estar aguardando por el último descendido. Pastoreo ya ese equipo del Nacional B, si es que accede a la participación, por supuesto. Hay que recordar que los equipos tienen que inscribirse a esa categoría. San Lorenzo disputará su temporada número 34. Ya ocupó 8 periodos distintos. Será su 9º periodo y temporada número 34 en el año 2025. La del Rayadito. Acá en Villarrica, Guaireña cumplió. Guaireña termina teniendo un hermoso cierre. El ideal, el año próximo, por supuesto, a esperar a ver cómo le va al equipo villarriqueño. Por de pronto, la celebración y todos los focos también irán para el partido en donde San Lorenzo ha podido ganar, en donde ha podido golear. Fernando de la Mora termina sosteniéndose en otro marcador para poder confirmar su permanencia. Tendrá que trabajar el equipo de Palomar porque divide por 3 campañas y esas campañas no han sido buenas. Tendrá que remar muy de abajo para el año próximo. Y lo de Capiatá es una cosa increíble. Que nos disculpe la gente de Guaireña, no estamos ignorando su fiesta, pero Guaireña cumplió con lo suyo, que le importa el resto, sí. Carlos, ¿eh? Cumplió con lo suyo, el reconocimiento ahí en la zona de preferencias, por supuesto, aplaudiendo ese momento del pitazo final, reconociendo la tarea del equipo en este tramo, en estas últimas jornadas, con Chilavert, que había arrancado esto en una situación adversa, con un equipo de Guaireña que tenía sus problemas en cuanto a las deudas. Administrativamente esto se tuvo que subsanar para poder enderezar el rumbo y ahora se ha conseguido el primer objetivo, el objetivo de la permanencia. En adelante, por supuesto, ver que el año próximo sea un poco mejor para el equipo y que puedan pelear en esa parte alta. Y ya nosotros simplemente estamos aguardando el final correspondiente para poder culminar con nuestra tarea acá. Es definitivo, Carlos. Marcadores de la jornada: 3-1 Guaireña ante Guaraní de Fram, 2-2 Carapeguá Capiatá, 2-1 Tacuarembó ante Rubeñú, 3-0 San Lorenzo ante Fernando, 3-1 Sol de América ante Encarnación, sin goles Santaní Pastoreo, 1-1 Resistencia y River. Lo novedoso, ascendió San Lorenzo, descendieron Pastoreo y River. El campeón de la categoría de Rubeñú es el que acompaña a San Lorenzo a la Copa de Primera 2026. Guaraní de Fram ya llegaba descendido y junto a Pastoreo y River tendrán que ir un escalón más abajo en el fútbol paraguayo. Es así, ha sido un placer, Pepi, tremenda la labor en la jornada, una fiesta, se han vivido en distintos escenarios, para otros será una tarde y noche lúgubres, podría decirse. Lo de Capiatá sobre todo me termina sorprendiendo inmensamente porque tenía que ganar uno de estos 2 últimos partidos, no ganó ninguno,
y ha perdido la chance de ascender. Y San Lorenzo, que remó desde atrás, es el que termina logrando el ascenso una vez más. Será su 9º periodo en la Copa de Primera, temporada número 34 en el año 2026. Un placer, Carlos. Emocionante, atractiva jornada de categoría intermedia. Será hasta la próxima. Cuando el fútbol nos permita reencontrarnos. Buenas tardes para todos. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional de la albirroja. Conseguí tus vasos.